¿Qué le ocurre a esa gente que tiene por trabajo estos turnos nocturnos cada semana? La evidencia científica nos dice que las personas que trabajan a turnos nocturnos viven 5 años menos que las personas que no hacen este tipo de trabajos. Lo de recuperar las horas de sueño es un mito que la evidencia científica nos dice que no existe y que además, como digo, cada día es una oportunidad para poder dormir bien, pero una vez pierdes esa oportunidad, pues la pierdes. ¿Qué puede decir un médico endocrino como tú sobre el uso de anabolizantes para esos chavales que quieren ponerse más fuertes? ¿Existe forma segura de fumar? No existe, ¿no? Por tanto, ahí estamos igual. Yo en la consulta trato con muchos chicos que ahora están viviendo las consecuencias del abuso de estas sustancias. Tenemos estudios que nos dicen que las personas que utilizan estas sustancias tienen el doble de mortalidad que una persona que no usa estas sustancias. Cualquier persona, repito, cualquier persona puede mejorar su físico, es también innegable e incuestionable, y así nos lo dice la evidencia científica. Antel Puyol, encantado de invitarte aquí. Muchas gracias, Carlos. Es un placer estar contigo hoy aquí y poder compartir este rato. Fíjate que he traído aquí a médicos, oncólogos, cardiólogos, pero me faltaba el endocrino y ya te tengo aquí un médico endocrino. Qué bien, pues era necesario que viniera, 100%. Sí, además estábamos hablando que los endocrinos muchas veces pues que como que parece que solo diabetes y tiroides, o incluso el tema de la obesidad, pero hay un espectro bastante grande, ¿no? Exacto, y esto es una de las cosas que más me apasiona de mi especialidad, que abordamos desde temas hormonales como pueden ser pues alteraciones menstruales, podemos encontrar también déficits de hormonas, por ejemplo la testosterona, menopausia, abordamos tiroides, diabetes, riesgo cardiovascular, hipertensión, problemas de colesterol. Hacemos todo eso y además, como comentas muy bien, la parte de obesidad, que obviamente también es un gran foco de la especialidad, pero es una especialidad muy amplia y que también pues yo pienso que se complementa muy bien con otras especialidades, y a los endocrinos yo creo que nos gusta hacer mucho trabajo en equipo, ¿no? Y entendemos que el paciente hay que abordarlo de una forma integral y holística. Yo creo que sí. Bueno, yo quise estudiar medicina, pero no entré. Hubiera elegido o endocrinología o por el tema de influencia de mi madre, médico de familia y tal. Pero sí, es que me gusta por el tema de lo holístico que también puedes abordar, Ahí ¿no? está. No tan especializado, ¿no? En cualquier caso, una analítica normal de rutinaria, de estas que se piden, ¿da mucha información a nivel hormonal o esto es más lo que tú en consulta tienes que pedir? Es decir, que Te yo si entiendo. me hago una analítica normal, las Claro. hormonas, si no me sale ningún asterisco, ¿ya está todo bien? Claro. Siempre la analítica hay que pedirla con un sentido. Es decir, a mí no me gusta pedir parámetros solos de la analítica simplemente por ver, sino que todo esto va acompañado de una historia clínica y hay que ser un poco detective. Y decir, si la persona me cuenta síntomas compatibles con alguna alteración hormonal, pues luego con sentido, ¿vale? Yendo dirigidos a lo que queremos encontrar, pues pedir las hormonas que pensemos que pueden estar alteradas. Claro, las analíticas estándar muchas veces pues buscan unos determinados parámetros donde las hormonas pues ahí no están incluidas. Pero como te comento, hay que ser dirigidos, ¿vale? Porque no podemos, como digo, pues pedirle a todo el mundo todo. Pero a nivel, por ejemplo, yo personal, que yo no tengo ninguna patología y tampoco quiero ir al médico, pero a lo mejor quiero hacerme una analítica completa Ujú. a nivel hormonal, ¿tú me lo recomendarías o a lo mejor eso no voy a extraer información o a lo mejor no voy a saber interpretarla? Claro, la cuestión, eso es muy importante, saberla interpretar y que te la pida un profesional que te ayude a interpretarla correctamente, porque si no muchas veces nos podemos o preocupar en exceso o también incluso a veces no ver cosas que realmente puedan ser relevantes. Pero como te digo, yo personalmente soy partidario de intentar siempre pues buscar cosas de forma dirigidas, y yo, por suerte, y siempre lo digo en la consulta, yo no trato pruebas, yo trato personas. Y para mí una analítica sola, sin una persona que me cuente síntomas y signos y preguntarle sobre sus hábitos, para mí no tiene sentido. Ujú, ujú. Quiero empezar esta entrevista porque sé que por tu condición de médico has hecho muchas guardias. Me has dicho antes fuera de cámaras que creo 5 años de haciendo guardias, ¿no? Ujú. Y esto altera el descanso, ¿no? Y hay mucha gente que me pregunta que qué hago si tengo un trabajo que tiene este tipo de guardias o que
no tiene un sueño regular, ¿no? Creo que un poco cómo está esa situación de que hay cierta regulación de que tú no puedes estar todos los días trabajando por la noche, ¿no? Entiendo yo, en ningún trabajo. O sea, que digo que tienes que tener sus descansos y tal, pero ¿qué le ocurre a esa gente que tiene por trabajo estos turnos nocturnos, pues eso, cada semana? La evidencia científica nos dice que las personas que trabajan a turnos nocturnos viven 5 años menos que las personas que no hacen este tipo de trabajos. Las personas que trabajan por la noche tienen entre un 20 y un 30% más de riesgo cardiovascular y de riesgo de cáncer, y esto condiciona una reducción de su esperanza de vida. Por tanto, son profesiones de riesgo. El hecho de alterar esos biorritmos que cada vez más sabemos que son más importantes tiene un papel también fundamental en las hormonas, y eso tiene consecuencias negativas en nuestra salud, que además son irreparables, porque dormir bien es una necesidad biológica que no se puede recuperar. Lo de recuperar las horas de sueño es un mito que la evidencia científica nos dice que no existe, y que además, como digo, cada día es una oportunidad para poder dormir bien, pero una vez pierdes esa oportunidad, pues la pierdes. Pero entonces, si alguien que trabaja de noche, en la noche, ¿qué le recomiendas? ¿Que deje de trabajar, que se busque otro trabajo, o hay algo que pueda hacer para mitigar ese daño? Claro, se pueden hacer estrategias para intentar reducir, pero siempre digo reducir, no eliminar el daño, porque el daño es una realidad, existe, ¿no? Estrategias básicas. Primero de todo, cuando salimos de la guardia o del turno nocturno, es exponernos al sol con el ojo desnudo, que esto hace que entre la luz y nuestro núcleo supraquiasmático pues se regula, dejamos de producir melatonina, empezamos a producir las hormonas relacionadas con la vigilia, con estar despiertos, y esto nos activa y nos ayuda a regular los ritmos circadianos. Esto uno. Un segundo. Pero si sales de la guardia, lo que vas es a dormir, ¿no? O no, Ah, igual no sería lo ideal. De hecho, los estudios nos dicen que si nosotros salimos de la guardia, nos exponemos al sol, podemos regular esos ritmos circadianos, ¿vale? Porque si yo salgo y me voy a dormir directamente, probablemente cause más disrupción. Y ya luego, si ya trabajo la mañana siguiente, igual por la noche ya no puedo dormir, y encadeno esa espiral de no tener un horario regular. Por tanto, una estrategia efectiva es: me expongo al sol, idealmente también hago un entrenamiento para intentar reducir el impacto metabólico negativo de haber dormido poco, y lo ideal sería hacernos una siesta, ¿vale? Una siesta de hasta 90 minutos, que es lo que nos dice la evidencia científica, entre la 1 y las 4 de la tarde, ¿sí? Y luego ya, pues después de esos 90 minutos, continuar con el día e intentar irnos a dormir pronto esa noche para poder descansar bien. Pero es clave volver un poquito a la rutina para no ir alterando el ritmo circadiano continuamente. ujú. Porque este tipo de guardias, ¿cómo suele funcionar? Desde mi total ignorancia de que entras por la mañana y te toca trabajar por la noche, y ya luego te vas a tu casa, y esto, ¿cada cuántos días? Los médicos, por ejemplo, hacemos 24 horas, o sea, tú entras, por ejemplo, el lunes a las 8 de la mañana y vas a salir el martes a las 8 de la mañana, Qué fuerte. ¿vale? Y sales el martes y el miércoles vuelves a ir a trabajar. Es decir, solo tienes el saliente, que es el día en el que sales, y el miércoles vuelves a trabajar. ¿Y te vuelves a meter otra guardia? Podría ser. Esto ya dependerá de la organización de cada hospital y de las necesidades que haya, pero sí, puedes entrar en otra guardia. De hecho, no es infrecuente que los médicos que hacen guardias trabajemos más de 60, más de 70, más de 80 horas a la semana. No es para nada infrecuente. O sea, de hecho es lo habitual, por desgracia. Joder, qué fuerte. Y claro, dices tú que no se puede recuperar el sueño. Es Ujú. decir, si durante entre semana, por ejemplo, he dormido menos, Ujú. no puedo aprovechar, no hay beneficio que el fin de semana duerma más. La realidad es que no. De hecho, hay otra cosa que es muy interesante en los estudios, que nos dice que el jet lag de dormir más, es decir, dormir 2 horas más el fin de semana, o sea, más de 2 horas el fin de semana, puede ser perjudicial también en cuanto a ritmos circadianos y en cuanto a salud. Es decir, si yo habitualmente lo ideal sería dormir de 12 a 8, pongamos, por ejemplo, si yo el fin de semana duermo, por ejemplo, de 12 a 11, esas más de 2 horas extra que hago,
pueden tener incluso un efecto negativo. Así que realmente el sueño, como digo, por desgracia no lo podemos recuperar. Sí que es verdad que podemos utilizar pues otras herramientas, como te comentaba, el tema de la siesta, fundamental en las personas que trabajan por la noche, el hecho de hacer una siesta entre la 1 y las 4 del mediodía, 90 minutos de duración, ¿vale? Para intentar pues eso, en cierta medida reducir, que no eliminar los efectos negativos. Que al final estos efectos negativos es porque durante el sueño hay como una limpieza cerebral, ¿no? Ujú. Y que si digamos no cumplimos este sueño, no hay esta limpieza y por eso se ven, y además es que eso es palpable, las capacidades cognitivas caen en picado. Entonces, al final, ¿qué consecuencias tiene acumular demasiada de esta porquería, por así decirlo, en el cerebro por no dormir? Claro. Real Fooders, acabamos de sacar nuestro nuevo café de especialidad, el Café Real. ¿Qué tiene de especial este café? Pues bien, es de un origen 100% arábiga con un tueste ligero. Este tueste lo hacemos controlado para que no genere acrilamidas, que son un compuesto que no es beneficioso. Pero además, el origen de este café, que es una mezcla entre Colombia y Etiopía, está destinado a coger variedades que tienen alto contenido de antioxidantes. ¿Por qué? Porque tienen más de 2000 metros de altura. Normalmente, pues un café puede estar entre 1000, 1200, 1500 metros de altura. Pues este tiene más de 2000 metros de altura. A esa altura la planta genera más antioxidantes para protegerse de un clima más adverso. Y esto es lo que conseguimos, pues que tengas en tu taza de café diaria un producto saludable, rico y además antioxidante. Ya lo tenemos en la web, lo dejamos en la descripción, así que ya lo tienes disponible, pruébalo y me cuentas. De hecho, tenemos estudios que vemos que dormir menos de 6 horas al día, ¿vale? Ya causa un aumento de la acumulación de la proteína beta-amiloide, que es la que está relacionada con, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer o otras enfermedades neurodegenerativas, con dormir menos de 6 horas al día. El que te dice, yo voy bien con 5 horas, Mal, o sea, mal, mal, ¿no? O sea, mal. está acostumbrado a eso, pero no es sano, vaya. No es sano, para nada, ¿vale? Por tanto, tenemos que durante las horas de sueño se produce como un detox cerebral, ¿vale? Donde se eliminan, como comentabas muy bien, todos estos residuos que se producen durante el día. Y claro, si perdemos la oportunidad de hacerlo durante la noche, pues perdemos esa oportunidad, claro. Claro. Y luego a nivel metabólico, claro, todo el tema sabemos que nuestras células funcionan como un reloj y que cada hora del día tienen unas funciones concretas y sabemos que las funciones de reparación se producen durante la noche. Por ejemplo, durante la noche secretamos más hormona de crecimiento que nos ayuda con la reparación de tejidos, también nos ayuda a ganar o mantener la masa muscular, que sabemos que es tan importante a nivel metabólico, ¿sí? Y además también muchas de las hormonas se producen durante la noche. Por eso tenemos estudios que reducción del descanso nocturno causa aumento de cortisol, disminución de testosterona y disminución de la síntesis proteica. Y también es muy común que estas personas que duermen poco o peor tengan más hambre, ¿no? O sea, no es raro de que un día, por ejemplo, alguna noche que digo, ostras, me está costando dormir, a las 12 empieza a darme hambre. Y digo, si yo no tenía hambre, o sea, que cuando te desvelas, como que empieza a tenerte un hambre que ni siquiera es fisiológico, que a lo mejor es como emocional, ¿no? Mejorar el descanso es una técnica efectiva para la pérdida de peso. De hecho, cuando dormimos menos de 7 horas, consumimos al día siguiente unas 300 kilocalorías más, tenemos un 17% más de hormona de hambre, concretamente la grelina, ¿vale? Que hay estudios en humanos muy chulos de esto, ¿sí? Y además también cambia nuestra percepción y nuestra preferencia por la comida, es decir, tendemos a preferir más ultraprocesados, alimentos dulces, en comparación a alimentos pues, ricos en fibras y ricos en proteínas. Ujú. ¿Y por qué también es malo tanto como el defecto como el exceso? Es decir, ¿por qué si yo duermo mis 8 horas diarias, el fin de semana le echo 10 horas de sueño, eso no es tan bueno? Claro, algunos estudios dicen que estas horas de sueño pues realmente las podríamos invertir en otras actividades que tendrían un impacto positivo para nuestra salud. Es decir, representa que si tú duermes más, pues igual luego durante el día te mueves menos y haces menos actividad, ¿no? Así que sí que parece que hay como un punto óptimo de horas de descanso, sí, y que tanto el exceso como el defecto pues tendría un impacto negativo. Eso sí, el impacto de
la falta de sueño es mayor que el del exceso de sueño y también es mucho más frecuente el Ujú. exceso de sueño. Has hablado del entrenamiento, que es como que es muy... cuando pasaba consulta y veía personas que trabajaban a turnos por la noche y tal, ellos me decían que el entrenar les ayudaba mucho, ¿no? Has hablado de lo de la luz, que te Ujú. dé la luz natural, ¿no? Em, ¿Qué otras cosas pueden hacer para regular este sueño? El tema de tomar suplementos de melatonina y todo esto, ¿cómo lo ves? Mira, yo, aparte de lo que hemos hablado de la luz, hemos hablado del entrenamiento, hemos hablado de la siesta y otro factor clave es comer la mayoría de calorías durante el día, ¿sí? Y es el tema de la crononutrición, es decir, nuestro organismo está pensado para que ingeramos la mayoría de calorías durante las horas de sol, ¿vale? Que es cuando a nivel hormonal y metabólico estamos pues más receptivos a esas calorías. Pues hacer esto, aparte de tener un impacto metabólico positivo, también ayuda a regular nuestros ritmos circadianos. Así que eso es una estrategia muy efectiva. Y luego, dos suplementos que para mí son fundamentales para las personas que trabajan a turnos o hacen guardias es, uno, la melatonina, 100% porque nos ayuda a regular los ritmos circadianos, muy importante, ¿sí? Y luego, dos, la creatina. La creatina tenemos estudios que, por ejemplo, salió un estudio en Nature hace muy poquito, que 20 gramos de creatina, 20, después de la noche de haber dormido poco, reducía el impacto negativo a nivel de rendimiento cognitivo, Ostras. ¿vale? Que se producía por el hecho de haber dormido poco, ¿vale? Así que yo es un suplemento que recomiendo mucho. Es decir, una persona que no hace deporte, pero que hace turnos nocturnos, le recomendaría la creatina, sin duda. Ostras, qué chulo, ¿no? O sea, Ujú. a lo mejor un día que lo típico, has tenido una mala noche por lo que sea, te metes 20 gramos de creatina al día siguiente y te puede dar Un un plus. push, un plus. Totalmente, totalmente. ¿Y esto se sabe ya por qué es? Mira, la creatina muchas veces tenemos pensado o lo asociamos solo al culturista o al atleta, mejor dicho, ¿vale? Pero realmente la creatina es un sustrato energético. De hecho, es de los primeros sustratos energéticos que utilizamos cuando hacemos un esfuerzo. El hecho que la célula tenga energía hace que esta célula esté mimada, ¿vale? Y pueda responder bien a los estímulos. Y esto se piensa que este mimo, esta energía extra que le daríamos a la célula, a la neurona, le permitiría afrontar situaciones de estrés en mejores condiciones. Y esa sería la explicación de por qué la creatina tiene ese impacto tan positivo a nivel de rendimiento cognitivo, incluso en las personas que han dormido poco. Ujú. Sí, porque digamos esa privación de sueño ya es un factor estresante, Ahí ¿no? está. Como podría ser también el ejercicio físico y demás. Qué interesante. ¿Y hay efectos secundarios de la creatina? Porque también es otra de las cosas que al Claro. final los suplementos, aparte de que lo primero es que no te causen daño, que se puedan tomar a largo plazo, que es cuando tienen efectividad, porque bueno, entiendo que hay suplementos que hablaremos de que Mm. son más a corto plazo, pero la creatina puedes tomarla a largo plazo sin problemas. Sí, de hecho la creatina es de los suplementos que tenemos más evidencia, que son más seguros, que tenemos más número de personas que han estado tomando la creatina durante muchos años y vemos que es seguro. Por ejemplo, el tema del riñón, que es una de las cosas que siempre genera disconfort y preocupación, ¿vale? La razón es muy sencilla. Si yo me tomo creatina, mis niveles de creatinina, o sea, en el cuerpo la creatina pasa a creatinina, van a aumentar porque tengo más creatina, aumenta la creatinina. Esto significa que cuando veo en una analítica la creatinina alta, me esté fallando el riñón, que recordemos que el riñón es el órgano que limpia la creatinina, ¿vale? Pues la realidad es que no, tengo más creatinina porque tomo creatina, no porque el riñón me esté fallando, ¿no? Y de hecho es esperable que cuando me tomo creatina, la creatinina aumente. Y de hecho los estudios nos dicen que hay un aumento de alrededor de entre el 10 y el 15% aproximadamente, ¿vale? Por tanto, una de las consultas más frecuentes que veo en personas que toman creatina es el aumento de la creatinina. Ven que a partir de ahí se calcula el filtrado glomerular y les baja y me dicen, ostras, el riñón me está fallando. Y la respuesta es que no, ¿vale? La respuesta es que te estás tomando más creatina, tienes creatinina, pero no significa que tu riñón esté fallando. Luego en la consulta haces otras pruebas, como puede ser determinación en orina o otros marcadores analíticos y ves que la función renal, lo esperable, está estrictamente normal. Y para adolescentes que hacen mucho deporte o incluso para embarazadas, ¿estaría contraindicado? Mira, en adolescentes
ya tenemos algunos estudios que nos dicen que es segura y que además tiene beneficios. Ujú. Yo, de hecho, en la consulta tengo pues el honor de trabajar con adolescentes deportistas de un nivel bastante, bastante alto y claro, tienen unas demandas energéticas altísimas. Y el hecho de no proporcionar esas demandas energéticas ya no es que solo no sea bueno a nivel de rendimiento, es que es perjudicial para su crecimiento y su desarrollo. Y poderles dar la cantidad de proteína que necesitan, la cantidad de calorías e incluso suplementarlos con creatina, no solo les va a hacer mejores atletas, sino que van a estar más sanos Eso. y se van a desarrollar mejor, ¿no? Y luego, el tema de las embarazadas y la creatina es donde nos falta más estudios, ¿vale? En embarazadas hay menos estudios, Claro. un poquito, obviamente, por temas éticos y Ujú. demás, ¿vale? Por tanto, yo sí que es un contexto que además sabemos que dura 9 meses, que es un contexto transitorio y que de momento pues no tenemos evidencia científica para recomendarla. Mi hipótesis, ojo, mi hipótesis y mi teoría sería que no debería pesar nada, pero no Sí. tenemos evidencia, por tanto, no lo podemos recomendar. Sí, a mí me pasa lo mismo cuando alguien alguna embarazada me dice, Carlos, estoy embarazada, ¿puedo tomar suplemento de magnesio? ¿Puedo tomar probiótico? Yo, la verdad es que con total sinceridad digo, no te va a hacer nada mal, pero por principio de precaución digo, oye, espérate a que pase el embarazo, Ahí ¿sabes? está, Sí, ¿no? 100%. Es una consulta normalmente muy típica. Vale, y otros, o sea, por ejemplo, el café, que yo soy amante del Me café, de hecho, encanta. acabamos de sacar el café de especialidad. Pero claro, hay gente que abusará del café, Mm, primero del mal café, el Ahí típico que está. te sale de la máquina esta de vending, de cafetera y tal. Y luego que a lo mejor sí que es cierto que intenta compensar este mal sueño con meterse cafeína a tope. Y esto puede alterar más también tu ritmo circadiano, ¿no? Totalmente. De hecho, muy interesante lo que comentas, la calidad del café, porque recordemos que el café es una fuente rica de antioxidantes, que te voy a contar a ti, Sí, sí. Carlos, ¿vale? Esto número uno, por tanto, la calidad del café. Y luego, número dos, obviamente la cafeína, ¿no? La cafeína puede ser nuestro aliado o puede ser nuestro enemigo 100%. La cafeína es un suplemento efectivo, también obviamente reduce el impacto negativo a nivel de rendimiento cognitivo a corto plazo, es decir, pues nos ayuda a ese empuje. Sí, pero claro, usado de forma crónica, dejamos de notar los efectos, tenemos que subir la dosis de cafeína y entramos también en un bucle, ¿no? Que a partir de determinada dosis, por ejemplo, aumenta el cortisol de forma significativa y luego también, por ejemplo, en chicos se producen disminuciones de la testosterona, ¿no? Así que hay que ir, pues eso, con cuidado con las cantidades de cafeína y tenerle, pues eso, admiración, porque Ujú, la cafeína es magnífica, pero también respeto, es decir, es una herramienta efectiva que hay que usar pues con cabeza. ujú. Yo ya casi que no la utilizo como algo a nivel de rendimiento, como ya la he tolerado, o sea, tengo esta tolerancia a la cafeína, entre comillas, ¿no? Claro, Yo tomo café primero porque me gusta y luego porque sé que es saludable. ahí está. Entonces, que a lo mejor para preentrenamiento puedo tomarme algo más cargado, un doble expreso, Ujú, para que notarlo a nivel a lo mejor cardiovascular, ¿no? ujú. Vale, pero casi que ya no utilizo la cafeína como rendimiento porque para utilizarla bien como rendimiento quizás necesitas ciclarla, ¿no? ¿Tú haces algún tipo de protocolo o algo? Si estás acostumbrado ya a la cafeína, ¿la ciclas o algo? Sí, especialmente con atletas, cuando buscamos tema de rendimiento, sí que hacemos fases de descarga de cafeína, que pienso que son muy necesarios, sí, y la ciclamos, ¿eh? No utilizamos, por ejemplo, un atleta que está fuera de temporada y demás, pues reducir bastante la dosis de cafeína y luego cuando buscamos rendimientos de forma aguda y tal, ya la aumentamos y todo muy protocolizado, ¿eh? Porque realmente es como esa herramienta que tienes en recámara, que sabes que te va a funcionar, ¿vale? Pero que sabes que si la usas demasiado frecuente como que la desgastas, ¿no? Así que hay que utilizarla pues cuando toca. Y una pregunta que, vamos, es para mí crucial y es, hay gente, o sea, yo tenía entendido que tomar café después de las 5 de la tarde, Sí, aunque tú no lo notes, esta cafeína podría afectarte al sueño. Ya ni te digo a las 7 o 8 de la tarde, eso obviamente, es. pero tomándote un café a las 5 de la tarde ya puede afectarte al sueño. Pero es que he leído a otros autores, no sé si conoces
al doctor Huberman. Sí. Huberman, sí. Creo que él dice incluso que no te la tomes más allá de la 1 de la tarde. Puede ser. Sí. Pero digo, joder, que yo me tomo mi café de las 4 de la tarde o 5, ese cae siempre, ¿sabes? O sea, que yo, oye, el de por la mañana es sagrado, pero ¿y el de por la tarde? Claro, es una muy buena pregunta. De hecho, ya sabemos que la metabolización de la cafeína depende de los citocromos que tenemos a nivel hepático y demás. Y claro, y esto condiciona el tiempo que tarda nuestro cuerpo en procesar esa cafeína. Claro, sí que es verdad que si nos toca un citocromo que necesitamos muchas horas para eliminar esa cafeína del cuerpo, pues obviamente tenemos que intentar, ¿no?, adelantar ese segundo café y no retrasarlo mucho. En cambio, hay otras personas que metabolizan el café muy rápido, se lo pueden tomar a las 11 de la noche, ¿vale? Que luego duermen como un tiro, ¿no? Pero ojo, porque yo duermo bien con un café, ya te digo, a las 6 del... La calidad del descanso. Exacto. Eso es. Te digo, que no te afecte a ese sueño profundo y todo eso, que incluso aunque... Porque hay gente que, lo que tú dices, que no, yo me tomo un café a las 8 y yo duermo, vale, pero... ¿Y si te afecta? O sea, claro, pero también aquí habría que saber cómo sabemos si metabolizas más o menos rápido la cafeína. Eso es muy difícil, de saber. Esto con técnicas habituales es difícil de saberlo. Yo sí que como recomendación general diría 10 horas, 10 horas antes de irnos a dormir, ¿vale? Tomar el último café. También esto es dosis dependiente. Es decir, no es lo mismo tomarme 200 miligramos, es decir, un café doble, un café cargado doble, ¿vale? A tomarme un café, solo un expreso, ¿vale? De 100 miligramos aproximadamente de cafeína, ¿no? Por tanto, es también un efecto dosis dependiente. Yo lo que recomiendo es eso, 10 horas antes de irnos a dormir y preferiblemente 100 miligramos de cafeína, que sería un buen expreso, ¿no? Y siempre café de calidad. Claro, que al final todos estos beneficios para la salud del café, entiendo, vamos, creo que vienen por la matriz que tiene ese café, es decir, todos los polifenoles, los efectos prebióticos y tal, ¿no? No es por la cafeína, que hay gente que se cree que el café es cafeína y ya está. Por eso a lo mejor no mira el precio y dice, bueno, pues lo más barato, esto me da cafeína y ya está. Pero que los estudios... Bueno, yo tengo la duda porque... Sorprendentemente, los estudios de café salen bastante positivos. Sí. Y no sé hasta qué punto hacen diferenciación entre buenos o no tan buenos cafés. Exacto, ahí está. Y de hecho también, si miramos los estudios en cafés descafeinados, sabemos que también producen beneficio, ¿vale? Y sabiendo que el proceso de descafeinado, pues muchas veces también se pierde en parte de los antioxidantes, ¿no? Claro. Por tanto, claro, los beneficios del café son independientes o podrían ser en parte independientes a la cafeína. Uh-huh. Cambiando de tema, bueno, nuestra comunidad es principalmente femenina, el 80% de los que nos siguen son mujeres, y es cierto que ya me han pedido alguna de ellas, oye, trae al podcast para hablar de la menopausia. Genial. Porque entiendo que la menopausia hay un cambio hormonal y genera trastornos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este ciclo de la vida de la menopausia y cómo podemos llevarlo lo más sano y con el mayor bienestar posible? Muy bien. La menopausia es una fase de cambio. Esos estrógenos tan preciosos que tenemos y que nos ayudan, pues, a reducir el riesgo cardiovascular de la mujer, a proteger la masa muscular y otros beneficios metabólicos, pues empiezan a bajar, ¿no? Y lo que se produce hay una clara pérdida de masa muscular, ¿vale? Y hay que hacer algo para remediarlo, porque el estrógeno tiene un efecto protector en la masa muscular, así que el entrenamiento de fuerza va a ser, básico, ¿sí? Y luego además, claro, ese estrógeno tenía un efecto que nos ayudaba a aumentar la sensibilidad a la insulina. Sí, sabemos que la insulina, pues, es una hormona fundamental tanto para el metabolismo como para también la salud de las otras hormonas, ¿vale? Que ahí hay una relación muy importante. Y claro, cuando entramos en esa menopausia, tenemos que empezar a establecer estrategias para intentar prevenir y reducir, ¿no?, el impacto negativo que tiene esa falta de estrógenos y esos cambios hormonales que se producen en la mujer. Uh-huh. ¿Y qué se conoce como la perimenopausia? ¿Eso qué es? Como que antes de la menopausia, entiendo que no es un día que dices te acaban los estrógenos, ¿no? Sino que progresivamente vas perdiendo, ¿no? Eso es. Claro, la menopausia, como muy bien has comentado, a veces es muy difícil. Vale,
aquí, ¿no? Es como muy difícil. ¿Con qué edad más o menos Claro, ocurre? nosotros, claro, hay rangos importantes, hay flexibilidad entre las distintas mujeres, sí, y claro, muchas veces pues es un proceso y esos cambios son paulatinos y yo recomiendo, sobre todo cuando ya empiezan a haber estos cambios, intentar hacer herramientas para reducir el impacto negativo, porque pues todo eso que vamos ganando de proceso y todo el daño que reducimos para la mujer, ¿no? Y es muy importante poner atención en esa fase que va a ser determinante para la mujer, porque recordemos que ya no es solo un tema de composición corporal, no es solo un tema de bienestar, como si fuera poco, ¿vale? Ujú. Sino que además es un tema de riesgo cardiovascular, ¿eh? Y sabemos que poder hacer una menopausia sana, pues nos protege a desarrollar eventos cardiovasculares y va a ser fundamental para el bienestar de la mujer y para la salud en los años posteriores. ¿Y qué herramientas aconsejas en la menopausia para mejorar esta salud? Claro, primero de todo y fundamental y siempre, los hábitos. El tema del entrenamiento de fuerza es irreemplazable. Dos razones muy importantes: la osteoporosis, pérdida de masa ósea que se produce, y a la vez la pérdida de masa muscular que se produce y que necesitamos ese entrenamiento de fuerza que nos ayude a Ujú. mejorar esa masa muscular, mantenerla y también mejorar la masa ósea. Importantísimo el entrenamiento de fuerza y además insustituible por ninguna otra cosa, o sea, es que es irreemplazable. A nivel nutricional va a ser muy importante la proteína, fundamental para dar el apoyo a ese entrenamiento de fuerza, para sintetizar músculo y para además también, lo que ya sabemos, mejorar la sensibilidad a la insulina, que va a ser clave, y sentirnos saciados como nutriente saciante que es, sí, controlar la ingesta de carbohidratos, siempre con carbohidratos de calidad, muy importante, y las grasas, lo mismo, hay que dar un aporte de grasas porque debemos darle al cuerpo ese combustible para seguir produciendo las hormonas que seguimos teniendo. Esto es la base de la pirámide, insustituible y Ujú. fundamental, que son los hábitos, ¿no? Y luego tenemos suplementos y herramientas efectivas que a mí aquí me gusta mucho personalizar. Yo siempre digo que esto es como un vestido a medida. Ujú. Los suplementos, ojalá fuese, mira, todo el mundo esto. Ya. No, para nada. Si tienes unos determinados síntomas, si tienes sofocos, podemos utilizar unas herramientas. Si, por ejemplo, te está costando ganar masa muscular o estás entrenando y demás, pues la creatina va a ser un excelente Ujú. suplemento también. Por ejemplo, si vemos que hay cierta resistencia a la insulina, nos está costando perder peso, el omega 3 también puede ser una herramienta muy efectiva. Luego tenemos los fitoestrógenos, que también pueden ser una herramienta efectiva para ayudar a reducir estos síntomas. Y luego, en la punta más alta de la pirámide, tendremos tratamientos farmacológicos, ¿no? Que nos podemos plantear desde tratamientos hormonales, como la terapia hormonal sustitutiva, en pacientes que no tengan ni riesgo de cáncer de mama, ni tampoco tengan problemas de trombos y otras contraindicaciones, y luego pues más adelante y en fases más posteriores pues incluso otros tipos de tratamientos hormonales. Ujú. Qué interesante. Y de estos suplementos más naturales, ¿hay alguno que contra estos sintomatología de sofocos y tal pueda venir muy bien para la menopausia? Mira, los sofocos es uno de los caballos de batalla, ¿vale? Muchas veces los fitoestrógenos nos ayudan mucho con esta sintomatología. También me gusta mucho en los sofocos utilizar el magnesio, y luego las vitaminas del complejo B también tienen un papel fundamental en el manejo de estos síntomas. Y luego, muy importante, hay un estudio muy bien hecho que ya nos dice que el entrenamiento de fuerza nos ayuda a reducir los sofocos. Y lo que sí que es importante también es ver por qué están ocurriendo, ¿no? Es decir, si hay estos sofocos, hacer un control y preguntar cómo son al principio, al final de la noche, si son todo el día, si son solo durmiendo y demás, para así poder, pues eso, ¿no? Lo que te digo, hacer este vestido a medida Ujú. para que la persona pues pueda ir mejorando su salud. Ujú. Has hablado de los fitoestrógenos y entiendo que esto son a nivel de en grandes concentraciones en suplementos, ¿no? Porque hay gente o hay una percepción también a nivel social de que
los productos derivados de la soja Ujú. que tienen fitoestrógenos y que van a tener un efecto hormonal significativo en el cuerpo. ¿Qué opinas de esto? Es decir, ¿tú crees que si me echo un poco en el café bebida de soja o si tomo, no sé, pues eso, 3 veces a la semana tofu y tal, puede tener un efecto hormonal? Y más, por ejemplo, yo que en el caso de los Claro, hombres sí. podría ponerte más femenino. Tenemos estudios en hombres de ingesta de soja diaria donde no hay cambios ni en niveles de testosterona, ni en niveles de estrógenos, ni en otras hormonas sexuales. Por tanto, la ingesta de soja a nivel alimentario, obviamente, ¿vale? Sin un suplemento, pues es totalmente segura en hombres, ¿vale? Y no produce cambios a nivel hormonal significativos. Luego, cuando usamos los fitoestrógenos a dosis de suplemento, como muy bien comentas, son dosis más altas, ¿vale? Y además, yo siempre digo que con los suplementos hay que tenerles también respeto, porque a la vez que son herramientas efectivas, cuando no los usamos bien, pues obviamente nos pueden producir problemas. Por tanto, hay que ir muy dirigidos a lo que queremos tratar y no, pues lo que te comentaba, ¿no? Dar suplementos Ujú. así a todo el mundo, indiscriminados, sino que hay que hacerlo con ojo y con criterio. Mm. Hay un concepto que a lo mejor los que somos profesionales de la salud y de la nutrición sabemos entender bien, que es el tema de la resistencia a insulina, sensibilidad a insulina, pero hay gente que esto le suena chino. ¿Qué significa resistencia a insulina y por qué esto es peor? ¿Y qué Genial. significa sensibilidad a insulina y por qué esto es mejor? Buenísima pregunta. Básicamente es, si yo necesito una cantidad X de insulina para introducir los nutrientes en el músculo, es decir, que pase de la sangre, por ejemplo, al músculo, de la sangre al hígado, yo necesito una cantidad X. Si yo tengo buena sensibilidad a la insulina, significa que esa cantidad de X va a ser lo que necesito. En cambio, si tengo resistencia a la insulina, necesitaré X más un poco más. Y este poco más, si va aumentando, esa hiperinsulinemia, esos niveles elevados de insulina, sí que generan problemas negativos para la salud y empezamos a acumular grasa en zonas que no tocan, como puede ser grasa visceral, grasa, por ejemplo, dentro del hígado, ¿vale? Muy frecuente. Y también esto genera a la vez problemas hormonales porque niveles de insulina crónicamente elevados, es decir, de forma elevada repetitivamente, también causan problemas a nivel hormonal, tanto disminución de estrógenos, disminución de testosterona, y ahí pues nos encontramos pues muchos de los problemas hormonales derivados, por ejemplo, de la obesidad. Ujú. Tú como endocrino, me gustaría saber tu opinión con el tema de los carbohidratos, porque hay mucha división de opiniones y sobre todo en redes sociales se ve pues los que son tan haters de los carbohidratos que van a hablar mal de incluso de la fruta, de las legumbres, de la patata cocida, porque son carbohidratos, y hacen este símil de carbohidratos es igual a insulina, insulina es igual a acumulación de grasa, o cosas peores como carbohidratos, insulina, insulina aumenta el cáncer, ¿no? Eh, mm, ¿Dónde está el punto? Tú como endocrino, ¿tú Claro. crees que el problema que te viene a de gente con esta resistencia a la insulina está en esas lentejas de tu abuela, en esas guiso de patata, o está en que abusamos de efectivamente otros carbohidratos que son pues muy disponibles, muy refinados, ¿no? Totalmente, Carlos. Los problemas de resistencia a la insulina vienen normalmente por el consumo de ultraprocesados. Esta es la O realidad, sea, ¿te ha venido ¿vale? alguien que dice que has detectado tú, ostras, tú es que tomas 15 plátanos al día y esto te está... no creo que mucho, ¿no? No creo que coman 15 plátanos al día, o Exacto. sea, es muy difícil, ¿no? Por tanto, sí que estos problemas de resistencia a la insulina están más asociados a consumos de ultraprocesados y malos hábitos, ¿vale? Yo con respecto a las dietas bajas en carbohidratos, claro, hay que distinguir bajas en carbohidratos a dieta cetogénica, ¿vale? Que también la mayoría de veces que escuchamos hablar dieta cetogénica en redes, realmente no es dieta cetogénica, porque dieta cetogénica puramente Ujú. es 70% de grasas y muchas veces ya, si meten la proteína que toca, ya no hacen una dieta puramente cetogénica. Por tanto, yo las dietas cetogénicas las uso en contextos muy limitados, las dietas low carb sí que las uso, ¿vale? Controlar y reducir los carbohidratos, pero a la vez también utilizo las dietas altas en carbohidratos, ¿vale? Según el contexto de la persona. Y además no hay que tenerle miedo a los carbohidratos, sobre todo cuando vienen y son de fuentes de calidad, porque nos aportan vitaminas, minerales, fibra, que además es altamente saciante.
Y los estudios nos dicen que en comparación dietas bajas en hidratos o dietas moderadas o altas en hidratos, a igualdad de calorías y igualdad de proteínas, no hay diferencias significativas en la pérdida de peso. Ujú. No existen. Por tanto, decir que una dieta baja en hidratos o una dieta cetogénica es mejor que otra, la realidad es que no tiene evidencia científica, ¿no? Ujú. Y además, otra cosa muy que quiero destacar de las dietas bajas en hidratos o las dietas cetogénicas es que cuanto más restrictiva es una alimentación, más riesgo de déficit nutricional tienes. Y esto pasa con las dietas de moda, ¿no? Dieta carnívora, dieta, pues todas estas dietas muy restrictivas, tienes un alto riesgo de hacer un déficit nutricional y esto pues puede causar problemas severos, ¿no? No Ujú. sería la primera vez que en la consulta, por ejemplo, hacer una dieta. Yo me acordaré siempre de un caso de una persona que hacía una dieta vegana que están muy bien las dietas veganas, bien hechas, ¿eh? O sea, sin problema en ello, ¿eh? Pero hacía una dieta vegana, no estaba consumiendo la cantidad de B12 que le correspondía y vino a la consulta con dificultades para andar. En la analítica le pedí una B12, tenía unos niveles de B12 indetectables, ¿no? Y fue ponerle suplementos de B12 y volver a andar, ¿no? Por tanto, hay que ir con cuidado con estas dietas muy restrictivas porque nos pueden dar problemas de salud evidentes, ¿eh? Bueno, a mí me cayó un montón de hate por una vez comentar que una dieta vegana es una dieta restrictiva. Pero Mm. es que no estamos diciendo nada malo, o sea, nada malo, nada falso. O sea, si tú precisamente eliminas todos los alimentos de origen animal, estás restringiendo tu alimentación. Sí. Y pienso que no pasa nada. A la misma vez, decir que intentar incorporar fuentes vegetales, tanto de proteína como de carbohidratos y demás, es cardioprotector. Y no hay ningún problema en decir, yo pienso las dos cosas, ¿no? Decir que una dieta vegana es restrictiva y decir que añadir alimentos de origen vegetal es cardioprotector, o no debería haber ningún problema en decir esto porque esta es la realidad, Ujú. ¿no? Así que, bueno, yo sobre todo dar un mensaje también de precaución cuando nos planteamos hacer dietas muy restrictivas, decir, oye, pues realmente igual, a veces pues con la supervisión de un profesional o realmente pensar dos veces si realmente eso es lo que necesito. Ujú. Em, Tú que también te gusta leer bastante la literatura científica y te guías por la evidencia, ¿no? Y entiendo que también sabes interpretarla porque tampoco haces afirmaciones de, uy, este estudio de este ya es evidencia, ¿no? Sino que Ujú. realmente te documentas, ¿no? ¿Qué opinas con el tema del huevo? Que, bueno, habíamos llegado digamos, a la estandarización de que consumir huevos no era malo, por así decirlo. Claro. Habíamos llegado a ese consenso de que puedes tomar huevos semanalmente y no tienes que tenerle miedo. Pero hay una corriente, y además muy potente a nivel de nutrición, de que lo que recomienda es que cuanto menos huevos, mejor. Es Ujú. decir, porque además esto es diferente, ¿no? Pues tú puedes decir, vale, no te excedas de esto, es decir, no comas 8 huevos diarios, pero comer 8 huevos a la semana no tiene por qué ser malo. No. A decir que es casi como, pues al igual que el tabaco, cuanto menos mejor. ¿Qué opinas de esto? Pues opino muy similar a lo que comentas. Es decir, sabemos que incluir huevo durante la semana no tendría ningún efecto negativo. De hecho, es un excelente aporte de proteínas, de vitaminas, de colina, de otros nutrientes que son muy interesantes. Es una opción fácil de cocinar, muy rápida para personas que tienen poco tiempo, pero siempre como cualquier otro alimento que no desplace de la dieta a otros alimentos que son necesarios. Pero mientras no los desplace, la evidencia científica que tenemos a día de hoy nos muestra que no habría problemas de salud por el consumo de huevo, mientras que no desplace otros alimentos interesantes de la alimentación, como pasa, ojo, con cualquier otro alimento. Es decir, en el momento que empezamos a poner mucho de una cosa y dejamos de consumir otras cosas que son interesantes a nivel de salud, podemos pues entrar ahí en problemas, ¿no? Y es verdad que la evidencia científica, con el tema de los huevos, pues inicialmente había muchos estudios observacionales, que los estudios observacionales, pues asociación no implica causalidad. Y ahora los estudios que tenemos, pues algún ensayo clínico y demás, pues muestra que no habría problemas. Obviamente hay personas que con el consumo de huevos les aumenta más el colesterol y son hiperrespondedores, pero esto pasa con muchos alimentos, ¿vale? Así que, bueno. Y esa subida del colesterol, los argumentos de aquí están es que
lo que es causal de enfermedad cardiovascular es la subida del colesterol. Y sobre todo el LDL. Esto es lo que dicen. ¿Qué opinas de ello? Claro. A ver, hay que distinguir, por ejemplo, con los huevos, la subida de colesterol puede en algunas personas haber una subida de colesterol, esto es lo que nos dice la evidencia, ¿vale? Pero también está la ratio con otras lipoproteínas que son importantes. Y realmente está subiendo un colesterol que es aterogénico durante muchísimo tiempo. Esto es lo que también habría que analizar bien. Y vemos claramente que en la mayoría de población el consumo de huevos no produce estas subidas, ¿vale? Y no habría problema. Luego, el colesterol LDL no es solo que sea un factor de riesgo cardiovascular, sino que es un factor causal. Ya no es que te ponga en riesgo, es que es causante de esa placa de ateroma y de ese aumento de riesgo cardiovascular. Yo siempre hago la misma metáfora cuando explico el colesterol, ¿vale? Y si me permites la explico. Sí. Es el colesterol, nos imaginamos una carretera con coches, ¿vale? El colesterol LDL son los coches, ¿vale? Y la carretera es lo otro, sensibilidad a la insulina, lipoproteínas, otros marcadores interesantes, estrés oxidativo, inflamación crónica, factores agregantes, todo esto. Bien, si yo tengo una carretera perfecta, ¿vale? Pero con muchísimos coches, el riesgo de accidente es alto, porque hay muchos coches, aunque la carretera esté perfecta, ¿vale? Y eso es lo que nos podríamos encontrar con una persona que tiene muy buen estilo de vida y demás, pero tiene unos niveles de colesterol muy altos, por ejemplo, por una alteración genética, el riesgo cardiovascular sigue siendo alto, porque tiene muchos coches en esa carretera. Y en cambio nos podemos encontrar en un segundo contexto, que es, yo tengo una carretera horrible, ¿vale? Con muy mala calidad, es decir, hiperinsulinemia, perfil de lipoproteínas muy malo, mucha inflamación, mucho estrés oxidativo, y tengo también muy poquitos coches. Pero claro, como la carretera está muy mal, aunque haya pocos coches, también tengo riesgo cardiovascular elevado. Por tanto, ¿qué es más importante, una cosa o la otra? Las dos. El número de coches es fundamental porque aunque tengas muy poquito colesterol, aunque tengas mucho colesterol LDL y la carretera esté perfecta, tienes aumento de riesgo cardiovascular. Y en cambio, también lo contrario, si tienes una carretera destrozada, pero tienes muy poquito colesterol, el riesgo cardiovascular también es alto, ¿no? Así que no hay que ser reduccionistas y hay que tomarse muy en serio el riesgo cardiovascular, que es una de las principales causas de muerte en nuestro entorno. El caso es que, por ejemplo, las estatinas solo actúan en el número de coches, por así decirlo. En cambio, los buenos hábitos actúan en todo. Es decir, en tener buenas carreteras y buen número de coches, porque ya tener unos buenos hábitos porque incluso aunque el colesterol, o sea, incluso aunque los huevos aumentasen el colesterol per se, también hay otras cosas que lo bajan, Ahí está. que lo regulan. Es decir, que yo no solo, sí, obviamente si solo comes huevos y comes un montón y desplazan estos alimentos vegetales, pues claro que va a haber más riesgo de que aumente tu colesterol. Lo típico de que no es lo mismo acompañar los huevos con bacon, carnes procesadas y malos hábitos y sedentarismo que acompañar huevo con entrenamiento de fuerza, vegetales, brócoli, etcétera, ¿no? Ahí está. Entonces, creo que en los hábitos, por eso siempre he sido, para las personas que tienen colesterolemia familiar, yo he intentado darle tranquilidad, porque tampoco creo que decirle que tiene un riesgo que no puede quitar sea bueno para ellos. Digo, oye, vale, tú tienes esta condición genética, tienes un espectro buenísimo de hábitos saludables para bajar tus factores de riesgo, ¿no? Ahí está. Yo personalmente intento abordarlo, como muy bien comentabas, de las dos maneras. Es decir, si necesito reducir el número de coches y me tengo que apoyar a veces de un tratamiento farmacológico, obviamente lo voy a hacer, ¿vale? Porque para mí el riesgo cardiovascular del paciente es fundamental. Pero luego está la parte de hábitos, que es esa carretera por donde circulan esos coches, que hay que hacerla sí o sí, ¿vale? Porque muchas veces lo que nos encontramos es que, por ejemplo, la nutrición tiene un papel muy bueno y tiene un papel fundamental en el riesgo cardiovascular. Pero vemos personas que, por ejemplo, que aunque hagan una alimentación muy buena y muy saludable, esos niveles de colesterol no se mueven y a veces se frustran. Y digo, oye, que igual tus niveles de colesterol no se están moviendo, pero la carretera por donde circulan esos coches, es decir,
toda tu salud del endotelio, tu salud arterial, todo el contexto, tu salud hormonal, la insulina, todo ese contexto mejora y te reduce el riesgo cardiovascular, ¿vale? Así que yo tampoco no me gusta tener una visión simplista y entender que tanto el valor de LDL es importante como todo lo que le rodea, Ujú. ¿vale? Bueno, y ahí están los cardiólogos que de forma empírica ellos te dicen, mira, el que viene con una cosa, vienen con las dos. El que viene infartado, malos hábitos y alto el colesterol, o sea, o al revés, incluso malos hábitos y el colesterol normal, ¿sabes? Es decir, pero tiene malos hábitos con esta obesidad, con este sedentarismo, con este tabaco, es lo que provoca la mayor parte de esta epidemia de riesgo cardiovascular que antes no había, ¿no? Has hablado también antes del entrenamiento de fuerza. A nivel hormonal, porque es que, de nuevo, el entrenamiento de fuerza hay gente, y además especialmente mujeres, que lo ven como algo puramente entrenamiento fuerza, musculitos del gimnasio. Ya. Pero es que tenemos evidencia científica de que el músculo es un órgano endocrino, ¿no? Es decir, Exacto. que cuidar el músculo, al igual que uno tiene muy bien detectado de que, oye, quiero que tener un corazón sano, un hígado sano, unos pulmones sanos, pero la gente no se plantea decir, quiero tener unos músculos sanos, ¿sabes? Incluso hasta los huesos, dice, yo quiero unos huesos fuertes, pero el músculo como que, y es súper importante, ¿no? Y la única forma, o por lo menos, sí, la esencial es entrenar fuerza. Es fundamental y tenemos estudios muy potentes que nos dicen que el entrenamiento de fuerza nos reduce el riesgo cardiovascular entre un 15 y un 17% en comparación con no entrenar fuerza. Significa que las guías de cardiología en las recomendaciones tienen grado de evidencia aproximadamente 1B, ¿vale? En la recomendación de entrenamiento de fuerza. ¿Cuántos fármacos tenemos que consiguen eso? Muy pocos. O sea, el grado de evidencia que tenemos del entrenamiento de fuerza en la mejoría de la salud es bestial, es muy alto. Lo tenemos que recomendar. Yo siempre lo digo que como médico es fundamental que en la consulta recomendemos entrenamiento de fuerza. Fundamental, por el grado de evidencia que tiene. Como comentabas, Carlos, es un órgano endocrino metabólicamente activo, que además, a partir de los 30 años de edad, perdemos un 1% de masa muscular por cada año que pasa, ¿vale? Así que es una inversión que si no hacemos nada, la perdemos. Y eso se traduce que cuando tengamos 60, 70, 80 años, ya no podamos coger las bolsas de la compra, perdemos independencia, tenemos más riesgo de caídas, más riesgo de caídas, más riesgo de hospitalización y de muerte, ¿no? Por tanto, es fundamental esa masa muscular. Y ya no solo para la reducción del riesgo cardiovascular, sino para el bienestar. O sea, esa masa muscular, por ejemplo, tenemos que estudios muy interesantes que nos dice que entrenar fuerza mejora la elasticidad de la piel, la tonicidad de la piel, porque ese músculo conecta como órgano endocrino con la piel y nos mejora la apariencia, ¿no? Y nos gastamos muchísimo dinero en cremas, pero en cambio no entrenamos fuerza, cuando sabemos que entrenar fuerza es mucho más efectivo que algunos ingredientes que nos encontramos en cremas y que hay más evidencia para el cuidado de la piel, ¿no? Es fundamental. Y luego lo mismo, por ejemplo, en personas que te dicen, yo quiero mejorar mi sistema inmune, ¿vale? Porque me resfrío muchas veces en invierno. Tenemos estudios súper potentes que nos dicen que entrenar fuerza nos reduce el número de resfriados al año, la reducción de los días que estamos resfriados, ¿vale? Y que además reduce la intensidad de la sintomatología, ¿no? Así que ese músculo hay que mimarlo y hay que darle ese estímulo para quedarse, para que nos acompañe en este camino de la vida, y hay que entender que entrenar es un seguro de vida. Tú que eres médico, cuando estás enfermo, ¿es mejor entrenar o quedarse en casa en reposo? Lo típico resfriado Claro, o incluso algo que estás tomando antibiótico y tal. La claro. duda que le pasará a mucha gente que Ujú, es como un gym rat o de que entrena todos los días y claro. estoy malo y sigo entrenando. ¿Tú qué opinas de eso? Claro, eso es difícil porque depende de la severidad. Es decir, si tengo fiebre y estoy muy malito, quédate en casa. O sea, Claro. quédate en casa porque ya estás en una situación de estrés, darle otra situación estresante va a ser un problema para tu cuerpo y va a tener pues un impacto negativo. Pero en cambio, si es un resfriado leve, si es algo que dices, bueno, mira, pues estoy un poquito malito, pero yo sigo siendo funcional, es decir, hago mi día a día normal, pues ve a entrenar, no veas con la intención de hacer el mejor entreno de tu vida, pero el hecho de moverte y hacer ese ejercicio va a ayudar también al cuerpo a recuperarse y activar vías
antioxidantes y vías antiinflamatorias que te ayudarán a mejorarte de forma aguda, claro. Ujú. Y hablemos del tiroides, que ya que eres endocrino, digo, ya que te tengo aquí, Claro. ¿qué hábitos, o sea, qué impacto tiene, por ejemplo, la mala alimentación o el sedentarismo en nuestra tiroides? Buenísimo. Es decir, existe una comunicación directa entre el tejido graso y la salud tiroidea, ¿vale? El tejido graso conecta con el tiroides y tener un exceso de grasa nos aumenta la TSH, que es esta hormona hipofisiaria que nos aumenta o que nos debería intentar aumentar la producción de hormona tiroidea, ¿vale? Y eso pues nos aumenta la probabilidad de que nuestro tiroides esté con una salud regular, ¿vale? Por tanto, el cuidar nuestra alimentación con nutrientes de calidad como pueden ser selenio, zinc, magnesio, vitamina D para la salud tiroidea y nutrir ese tiroides es fundamental, pero hay que controlar bien no estar en exceso calórico, ¿vale? Porque el exceso calórico aumenta la grasa, esa grasa conecta con el tiroides y empeora el funcionamiento del tiroides, ¿vale? Yo, de hecho, tengo muchas mujeres en consulta en la fase de periomenopausia que estamos en ese proceso de pérdida de estrógenos y de ganancia de grasa, empeora la salud tiroidea y el hecho de mejorar y reducir la cantidad de grasa y dar nutrientes a ese tiroide, ya luego el tiroides vuelve a responder y vuelve a mejorar su funcionamiento, ¿no? Así que es muy interesante entender esa relación que existe entre la composición corporal, la salud de nuestra grasa, ¿vale? Y la salud de nuestro tiroides. Pero la relación es por el hipotiroidismo o sea, bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que hace el tiroides? ¿Y qué es? ¿Por defecto o por exceso o por desregulación? Te cuento. El tiroides es uno de los órganos endocrinos más importantes de nuestro cuerpo. Como digo, es el director de la orquesta porque las hormonas tiroideas impactan tanto a nivel de fertilidad, importante, impactan también en salud capilar, salud de la piel, en riesgo cardiovascular también tienen un papel, en los niveles de energía, en nuestro foco mental, en la sensación de estar enfocados y de encontrarnos también con un buen estado de ánimo, ¿no? Por tanto, la relación del tiroides también incluso con la regulación del peso, la regulación del hambre, o sea, lo controla casi todo. No, pero te digo porque la gente Claro. en la calle dice tiroides, tema de peso. Ya está, Claro. tengo tiroides. Claro, pero por ejemplo, en la consulta una persona que viene con un hipotiroidismo franco se encuentra muy mal. Ya no es solo un tema de ganancia de peso, sino que es un tema de estado de ánimo, de rendimiento, de cómo duermes, incluso la piel, retención de líquidos. Ya no es solo el peso, que ojo, el peso es importante, pero es que hay mucho más. Hay mucho más, ¿no? Y eso es lo interesante. ¿Y cómo es la relación entre grasa y tiroides? Bien, una de los principales mecanismos es que la grasa pues, aumenta leptina, ¿vale? Que es una hormona que impacta directamente en la producción de la TSH. Por tanto, cuando tenemos esa leptina, aumenta la producción de TSH, ¿vale? Y en la analítica se puede ver pues ahí como un hipotiroidismo o un hipotiroidismo subclínico, ¿vale? Y eso, para que nos entendamos, hace que el tiroides funcione más poquito a poco. ¿Sí? Ese exceso de grasa o esa grasa disfuncional hace que el tiroides funcione más poco a poco, y que nos acerquemos un poco a ese hipotiroidismo y encontrarnos, como te comentaba, tanto a nivel de rendimiento como a nivel de bienestar, pues peor. O sea, hay personas que a lo mejor físicamente pueden estar bien, entre comillas, pero tú puedas detectarle cosas preclínicas, es decir, ese tiroidismo subclínico o incluso prediabetes. Es decir, ¿dónde está la línea entre...? Porque antes de la alteración hay un paso previo. Eso es. ¿Eso se puede detectar? Sí, se puede detectar. De hecho, yo siempre soy partidario de intentar intervenir de forma precoz, ¿vale? Y cuando encontramos alguna de estas alteraciones, intentarla tratar desde ya, ¿no? Porque todo eso son años que ganamos. Yo siempre explico que intentar tratar una prediabetes es mucho mejor que llegar a la diabetes, porque son años que ganamos, ¿vale? Sin un factor de riesgo cardiovascular, claro. Y eso es, vamos, fundamental, es darle años de vida a la persona. O sea, es Total. fundamental. Y con el tiroides a veces pues nos puede dar pistas, ¿no? Nos puede decir, hey, que no estoy del todo regulado, que igual pues debemos adaptar la nutrición, debemos adaptar
a veces también incluso usar suplementos, ¿no? Y ver un poco cómo podemos mimar ese tiroides y en los casos que sea necesario, pues obviamente, pues tratar farmacológicamente, claro. Mm. Y en clave masculino, por el tema de Ujú, las hormonas de la testosterona y tal, aunque ujú. bueno, las mujeres también tienen testosterona, ¿no? Y es muy importante, de hecho, la testosterona en mujeres y en algunos casos también se prescribe testosterona para las O sea, que mujeres. tienen que tener su cantidad. Eso es, a dosis pequeñitas, ¿vale? Dosis mucho menores que los hombres, pero la testosterona también tiene su función y su uso en mujeres. Cuando se usa hay que hacerlo, como digo, bajo supervisión médica estrecha, con dosis muy pequeñitas, pero puede tener sus beneficios en mujeres. Mm, Y siempre, como digo, siempre es muy importante detectar quién se puede beneficiar de un tipo de tratamiento. Por eso es tan importante hacer un correcto diagnóstico, ¿vale? Y si las pruebas nos sugieren que esa persona puede beneficiarse, pues hacerlo bajo una supervisión. Y la testosterona es también fundamental en las mujeres, porque pensamos, testosterona hombres, ujú. ¿no? Y realmente las mujeres necesitan unos buenos niveles de testosterona, les mejora la libido, la composición corporal, también nos ayuda además con la salud de las arterias, así que la testosterona tiene su papel. Te digo lo mismo con los chicos, porque a veces los hombres pensamos, ay, los estrógenos que son perjudiciales y demás, pero un chico con los estrógenos muy bajitos va a tener cambios de humor, también va a tener problemas de disfunción eréctil, incluso puede perder masa muscular, puede cambiar su composición corporal, así que los estrógenos en el hombre también son importantes. Ujú. Pero, por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad, aparte de otras cosas, desregulan estas hormonas sexuales, ¿no? Tengo entendido que, por ejemplo, las personas con obesidad tienen menos testosterona y más estrógenos, ¿no? Exacto, me encanta que comentes esto, porque la grasa tiene dos efectos en la producción hormonal, ¿no? La primera es, convierte, como tú muy bien comentabas, testosterona a estrógenos, ¿vale? Por tanto, tanto en chicos como en chicas, baja la testosterona y hay un hiperestrogenismo, ¿vale? Y eso, obviamente, no tiene, las hormonas siempre tienen que estar en rango, ¿vale? Por tanto, no sucede esto. Y además, no solo eso, sino que la grasa tiene un efecto tóxico tiene un efecto tóxico directo en las glándulas que nos producen estas hormonas, ¿no? En los chicos, pues tiene un efecto tóxico a nivel testicular en la producción de testosterona y en las chicas también tiene un efecto tóxico en la producción, pues tanto de ovarios y suprarrenal, en la producción de las hormonas sexuales, ¿eh? Claro, nos encontramos, por ejemplo, en hombres, cuando tenemos un exceso de peso, podemos encontrarnos niveles bajos de testosterona. Y muchos de estos hombres piensan que el tratamiento es una terapia de reemplazo hormonal con testosterona, es decir, usar testosterona de forma exógena para tratar ese déficit. Pero realmente tienen la testosterona baja porque tienen un exceso de grasa. Y realmente si tratamos ese exceso de grasa, bajamos la grasa y aumentamos la testosterona, ¿no? Por eso es tan importante, ahora que están de moda tanto los TRT, decir, oye, que igual no necesitas una terapia de reemplazo hormonal, necesitas igual otra cosa. Sí, porque incluso a lo mejor, no sé si tiene el mecanismo de que si te metes testosterona pero no cambias los hábitos, incluso puedes convertir todavía más esa testosterona en estrógenos, ¿no? Eso es, y empeoras el cuadro. Es decir, claro, tengo una grasa que está en exceso y es una grasa disfuncional porque está inflamada, ¿vale? Tiene mucho estrés oxidativo. Yo tengo un déficit de testosterona porque esta grasa me convierte estrógenos, le doy testosterona desde fuera, pues más estrógenos voy a tener y voy a estar empeorando el cuadro, Ujú. ¿no? Por eso es muy importante ir dirigidos y con los tratamientos hormonales, como digo siempre, hacer un buen diagnóstico y hacer un tratamiento acorde a la persona, claro. Ujú. Vamos al salseo. Parece que Jeff Bezos, ¿no? El hombre más rico del mundo, bueno, con permiso de los Musk, ha tenido TRT, ¿no? Este reemplazo de testosterona. Em, a partir de los 40 años dice que se cae la testosterona, o sea, que van disminuyendo, corrígeme, No, no, los no. niveles de testosterona. ¿Tiene sentido o hay beneficios a un chico que empieza a disminuir estos niveles de testosterona, reemplazarlo de forma exógena para tener estos niveles de 30 o 20 años? O sea, ¿hay beneficios a nivel de salud, rendimiento, longevidad, que es lo que a mí me Claro, interesa? totalmente. La falta de testosterona es un factor de riesgo cardiovascular. Así de claro, o sea, ya Ujú. no estamos hablando solo de estética, sino que estamos hablando de salud y de longevidad, ¿vale? Porque hablar de riesgo cardiovascular, que lo mencioné mucho, es hablar también de longevidad, ¿no? Porque mejora. Bien,
Por tanto, a partir de los 30 años, en los hombres, nuestras hormonas también pueden disminuir, ¿vale? No en todos los hombres disminuyen, ¿vale? Por tanto, eso pensar de que todos los hombres, de forma estricta, a partir de los 40 necesitamos un TRT, no, es mentira, ¿vale? Yo tengo en la consulta hombres de 40 años que tienen niveles de testosterona de chavales de 20 años, ¿vale? Muy importante. Y sobre todo, esto va relacionado muchas veces con buenos hábitos, está Exacto. clarísimo, Claro. ¿vale? Y a la vez también te digo que tengo hombres de 40 a 50 años con muy buenos hábitos que tienen déficit objetivado de testosterona. La diferencia entre el primero y el segundo es que el primero, que tiene niveles normales de testosterona, no se va a beneficiar de un tratamiento con testosterona. En cambio, el segundo, que tiene niveles bajos, sí que se va a beneficiar. Y eso es fundamental, porque dices, vale, fíjate, ¿yo qué quiero por el paciente? ¿Ponerle testosterona o darle un beneficio? Yo quiero darle un beneficio. Por tanto, si se lo doy al primero, no le daré ningún beneficio, y al segundo, claramente sí, ¿no? Por tanto, ¿todos lo necesitamos? No, no. Que sí que pienso, y eso es una opinión, que en los hombres de a partir de una determinada edad, con determinados síntomas de cansancio, falta de líbido, ánimo bajo y demás, ¿habría que pedirles más los niveles de testosterona? 100%. Sí, porque al final no deja de ser un tratamiento farmacológico y hay otros tratamientos farmacológicos. O sea, no entiendo por qué tiene que haber un tabú en este sentido, ¿no? Claro. Es decir, o sea, al igual que, a ver, no sé si es porque no se considera una patología el tener bajos niveles de testosterona, por lo cual esto no, ahora está tan de moda, ¿sabes? Claro, yo pienso que hay que hablar también de salud hormonal masculina, es fundamental, porque, por ejemplo, en la consulta yo tengo un caso también llamativo que llevo con este chico trabajando mucho tiempo, que es un chico de 52 años, que venía porque recientemente pues, había tenido problemas de hipertensión, también tenía el ánimo bajo, y claro, con la tensión le habían dado un tratamiento para la tensión arterial, también tenía problemas de colesterol, le habían dado una estatina, ¿vale? Y a mí me contaba eso, ¿eh? Colesterol, hipertensión, ánimo bajo, pérdida de líbido, ¿vale? Y con unas erecciones que habían empeorado, ¿vale? Yo le pedí la testosterona porque tenía síntomas. ¿Y qué me encontré? Testosterona baja. Repito, analítica, testosterona baja. Fue tratarlo con testosterona y poderle quitar los otros tratamientos. Y esa es la magia de tratar la causa fundamental de los síntomas. Por eso, al inicio hablábamos de la importancia de pedir analíticas que estén dirigidas a lo que le pasa a la persona. Y esa es la magia de diagnosticar bien, ¿vale? Y poder tratar acorde. Y hoy en día con las redes sociales el tema del abuso de anabolizantes, ¿no? Correcto. O sea, esto era a lo mejor como un tema solo para el culturismo profesional, pero ahora como que todo el mundo habla de ello, se dan incluso pautas, digamos, se ha abierto la caja de Pandora Sí. y ya hay como una normalización de que el que quiere tomar sustancias dopantes es como el que quiere fumar y que cada uno elija, ¿no? Pero yo creo que también para elegir todo esto, y sobre todo porque va mucho enfocado a gente joven, que sus ídolos a nivel del gimnasio toman este tipo de esteroides anabolizantes, también tienen que saber bien las consecuencias que tiene esto. ¿Qué puede decir un médico endocrino como tú sobre el uso de anabolizantes para esos chavales que quieren ponerse más fuertes? La falta de testosterona es un factor de riesgo cardiovascular, un factor de muerte. El exceso de testosterona y de anabólicos es también un factor de riesgo cardiovascular y un riesgo de muerte. Tenemos estudios que nos dicen que las personas que utilizan estas sustancias tienen el doble de mortalidad que una persona que no usa estas sustancias, ¿no? Y el impacto, además, es a muchos órganos y sistemas, desde, por ejemplo, la fertilidad, ¿vale? Si quieres tener hijos y estás utilizando anabólicos, pues cuidado porque puedes tener problemas de fertilidad. Luego entramos en la salud de nuestras arterias, ¿no? Aumenta el riesgo de infartos claramente. Nuestra salud cardíaca con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Otras alteraciones. O sea, es una pasada el impacto negativo que tienen estas sustancias cuando se usan a dosis suprafisiológicas a nivel de todo el cuerpo. Yo en la consulta trato con
muchos chicos que ahora están viviendo las consecuencias del abuso de estas sustancias. Y claro, no hay forma segura de utilizar estas sustancias a dosis suprafisiológicas. No existe. ¿Existe forma segura de fumar? No existe, ¿no? Por tanto, ahí estamos igual. Por tanto, yo pienso que sí que hay que hacer una concienciación muy importante. También pienso que hay que haber un cambio de los cánones de belleza y también potenciar mucho, por ejemplo, el culturismo natural, ¿vale? Que el culturismo natural existe. Tenemos una federación en España súper potente, que es la WNBF. ¿Y hacen controles? Controles antidoping, test antidoping, polígrafo, utilizan herramientas para detectar el uso de sustancias y ves los físicos de esta gente y son físicos inspiradores, que realmente dices, wow, se puede conseguir esto. Obviamente, con el físico de las personas, pues siempre hay un componente, obviamente, genético muy importante. Eso está claro e innegable, pero que de forma natural cualquier persona, repito, cualquier persona puede mejorar su físico, es también innegable y incuestionable, y así nos lo dice la evidencia científica. Así que no necesitamos el uso de estas sustancias para mejorar nuestro físico. Y hay que entender que el uso de estas sustancias tiene un riesgo clarísimo para la salud. Ujú. Claro. Y, y hay, o sea, también hay personas que han tomado este uso de sustancias dopantes, anabolizantes. l- Luego tienen que tener, o sea, ¿cómo es su vida después de tomarla? ¿Pueden tener un riesgo ya normal? ¿O eso queda para siempre? ¿O también depende del tiempo? Claro, Entiendo. Porque a lo el, mejor hay alguno que dice, no, bueno, yo me meto un ciclo para este verano estar mejor y ya lo dejo luego. claro, Pero bueno, a lo mejor no es tan así, ¿no? bien. Primero, los efectos negativos son dosis y tiempo dependientes. Claro. Es decir, más dosis al cabo de los años he utilizado, más riesgo de efecto negativo, más tiempo, más riesgo de efectos negativos. ¿Sí? Esto por una parte, pero luego también hay la otra parte de la sensibilidad personal a una determinada sustancia. Es decir, hay personas que podrán haber usado muchas dosis durante mucho tiempo y aparentemente no tener ningún problema de salud, y en cambio una persona que ha usado menos dosis durante menos tiempo tener muchos problemas de salud. Así que es también, yo siempre lo digo, una ruleta rusa, Ujú. ¿no? Y nunca puedes predecir en qué persona va a tener un impacto más negativo que en otra, Ujú. ¿vale? Porque los efectos es eso, ¿no? Dosis y tiempo Y dependientes. normalmente van mucho dirigidos, o sea, el mayor daño en tu opinión, ¿cuál es? ¿Cardíaco, hepático? De hecho, Normalmente va por ahí, ¿no? exacto. Y ya no es solo mi opinión, es lo que nos dice la evidencia científica, especialmente cardiovascular, de salud del corazón y de salud de las arterias. Pero luego, obviamente, también nos encontramos efectos negativos a otros órganos, hepáticos sobre todo, Riñones. con los anabólicos orales, el riñón también, y luego también determinados anabólicos tienen un efecto a nivel de salud cerebral, ¿no? Que se ve que hay más predisposición a algunas enfermedades neurodegenerativas en algunos estudios en modelos animales. Dicen que el culturismo es como el único deporte de alto rendimiento que disminuye la esperanza de vida, en este caso, ¿no? Bueno, el culturismo no natural, ¿no? Porque, ¿qué opinas del resto de atletas de rendimiento que, por ejemplo, que tratas? ¿Es compatible un alto rendimiento con una buena salud a largo plazo? Yo pienso que es compatible, sí. Obviamente son atletas que están expuestos a un grado de demanda muy alto, sí, pero también hay que implementar herramientas para intentar que estén lo más sanos posibles. Es decir, yo siempre digo que un atleta sano es un atleta que va a rendir mejor, 100%. Y claro, hay que poner mucho foco, siempre les digo que es tan importante el foco en el entrenamiento como lo que hacemos fuera del entrenamiento. Y si conseguimos una nutrición adecuada, descanso, gestión de cargas de entreno, suplementos adaptado a medida para él, pues obviamente, para él o para ella, pues obviamente tendremos beneficios a nivel de rendimiento, pero también a nivel de salud, clarísimamente. Sin embargo, en las chicas, un alto rendimiento o sea, le puede alterar el eje hormonal más que a lo mejor en los chicos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la amenorrea hipotalámica, que a lo Exacto, mejor no es baladí. Es decir, que, oye, no sé hasta qué punto esto le puede generar un daño a chicas que pierden la regla claro, por un alto rendimiento y que es algo normal. claro. Hay que analizar cuando hay una menorrea, ¿vale? En una atleta hay que analizar qué está pasando.
una de las cosas más frecuentes es que es decir, que estamos aportando demasiadas pocas calorías para la cantidad de entrenamiento que estamos haciendo, ¿no? Ujú. De hecho, hay el estudio Refuel, que es un estudio pues, publicado hace unos años, donde a atletas con amenorrea hipotalámica, ¿vale? Se les daba más calorías, ¿vale? Cada día de forma controlada por un nutricionista, ¿sí? Y se veía qué pasaba en comparación con otras atletas que seguían pues su dieta habitual, ¿vale? Y lo que veían que dar 300 kilocalorías más, al cabo de 6-12 meses, había una recuperación del 70%, ¿vale? Del ciclo menstrual habitual, ¿no? Así que es muy importante cuando empiezan a haber estos problemas, irregularidades menstruales, amenorrea y tal, analizar el por qué. Y muchas veces la nutrición tiene un papel fundamental, porque si nosotros podemos aportar una nutrición que respalde y que dé apoyo a esa alta carga de entrenamiento, muchas veces podemos, pues incluso, no solo tratar, sino prevenir estos efectos negativos que puede tener pues, un trabajo tan demandante. Ujú. Otra condición habitual, o bueno, habitual, que a lo mejor ahora se está dando a conocer también eh, de forma más generalizada, es el síndrome de ovario poliquístico en Ujú. mujeres, ¿no? Y esto que conlleva, o sea, ¿qué conlleva tener este síndrome y cómo se trata? Bien, el síndrome de ovario poliquístico se caracteriza tanto por irregularidad menstrual, como a veces también un patrón más masculino del vello corporal, como también pues una distribución de la grasa distinta, ¿sí? Y además pues a veces nos podemos encontrar tanto con alteraciones analíticas como con alteraciones ecográficas, ¿vale? Que nos dicen, oye, existe este síndrome de ovario poliquístico. Es fundamental primero en las personas que tengan una resistencia a la insulina, tratarla con hábitos y a veces incluso con tratamientos farmacológicos o incluso también con algún suplemento que nos puede ayudar. También luego va a ser muy importante ver cómo están estas hormonas, ver qué desbalances hormonales existen y también intentar tratar ya sea con nutrición y con suplementos. De hecho, por ejemplo, a mí en el síndrome de ovario poliquístico la berberina es uno de mis suplementos favoritos que uso mucho y luego tenemos el mioinositol, que también es una herramienta brutal, tanto como sensibilizador a la insulina como promotor de la ovulación en síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Luego también ponemos énfasis en el tema de la vitamina D y el magnesio, que sabemos que nos ayuda a mejorar esa salud hormonal y es importante detectarlo, ¿vale? Y poderlo tratar de forma precisa. Ujú. ¿Qué opinas de la píldora anticonceptiva? Que hay un poco también de controversia de este tema, que es una terapia hormonal al fin y al cabo, ¿no? Exacto. Que a largo plazo puede tener efectos secundarios. Yo pienso que la píldora anticonceptiva tiene que ser, em, es decir, hay que hacer un uso razonable de la píldora anticonceptiva y tiene que haber siempre una indicación médica, claramente para mí, ¿eh? Porque como tú muy bien comentas, es un tratamiento hormonal que, como todos los tratamientos hormonales, pueden tener sus efectos secundarios y para mí me parece un tratamiento lo suficientemente serio como para tener un objetivo claro con ese tratamiento y pienso que no es baladí, que hay que pues realmente cuestionarse si la persona lo necesita o tenemos otras herramientas para conseguir los objetivos de esa persona, ¿no? Yo, por ejemplo, a los síndromes de ovario poliquístico, algunos obviamente van a necesitar el uso de píldora anticonceptiva, pero para mí inicialmente no es el primer recurso, sino que intento tratar con otras herramientas, ¿vale? Y si luego pues vemos que no hay forma de solucionarlo, pues igual sí que se puede beneficiar, pero Ujú, no me gusta síndrome de ovario poliquístico y directamente dar la píldora anticonceptiva porque pienso que podemos aportar mucho más. ujú. Y de la menformina, ¿Sí? que entiendo que para diabetes tipo 2 no sé si la utilizas o no. Pero también ya se está hablando de pequeñas dosis de menformina para alargar la vida, o sea, como suplemento, como medicamento eh, longevidad, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Me encanta que me preguntes esto porque yo pienso que es como uno de los mitos que se han ido Sí. propagando, ¿vale? Y que realmente los estudios que tenemos de eso son estudios muy escasos y que realmente son estudios en personas con prediabetes o diabetes y que realmente en personas que no tengan esa alteración no tenemos tanta evidencia. Por tanto, a mí me parece como una de esas cosas que se han ido
promoviendo en el tiempo y que realmente no tenemos esa evidencia sólida. Pero no es como un mimético de la restricción calórica o del ayuno, o sea, como que todo va por esa vía. Podría ser una de las vías, pero claro, este es un argumento mecanístico que nos encontramos que en los estudios en personas que no tienen ni prediabetes ni diabetes, pues no tenemos esa evidencia, ¿no? Uno a nivel mecanístico podría pensar que sí, que podría tener sentido, pero no tenemos esa evidencia que nos apoye que realmente tenga un efecto anti-aging, aunque es súper popular, ¿vale? Ujú. Pero no tenemos esa evidencia. Sí, pero de todas formas, tú no puedes comprar metformina si no es con receta, ¿no? A priori es un fármaco de prescripción con receta, sí. Claro, claro. Y otro tema muy candente actual, el tema del Ozempic. Bueno, Ujú, digo Ozempic porque ya estoy escuchando otros, el Mounjaro, ¿no? ujú. Incluso con más fuerza todavía. Vamos, ahora parece que es un buen momento para invertir en la farmacéutica porque están disparadas. Bueno, ¿esto qué opinión tienes? Porque si bien es cierto, los efectos están ahí, ¿no? De gente que reporta de que Ujú, unos cambios increíbles, ujú. pero ¿cuál es ese mecanismo de acción que tienen estos fármacos que en Perfecto. principio eran antidiabetes y ahora se están utilizando antiobesidad, incluso ya se está viendo para tratar adicciones? Me encanta que me preguntes esto. Voy a hacer, si te parece, cuento los mecanismos. Primero, yo pienso que hay que distinguir, por ejemplo, Ozempic y Wegovy. Estos fármacos se llaman análogos de GLP-1, ¿vale? Ujú. GLP-1 es una molécula que se llama incretina, que es una molécula que sintetizamos en nuestro tracto gastrointestinal, ¿vale? Bien. Y luego tenemos otra, para mí hay que dividirlo bien, es otra familia de fármacos, que es la tirzepatide o el Mounjaro, que es análogo de GLP-1 más GIP, ¿vale? Que es otro tipo de incretina. Bien, estos fármacos, y ahora voy a hablar, claro, de los dos, porque es lo que tienen en común, GLP-1, actúan a nivel de vaciado gástrico, es decir, nos retrasa un poquito la digestión, también actúa en los centros de placer de nuestro cerebro y hace que tengamos menos apetencia por la comida. También reduce la ingesta emocional, ¿sí? Y nos ayuda, pues, como digo yo, a recuperar un poquito el control en las decisiones nutricionales que tomamos, ¿vale? Esto respecto a GLP-1. Y luego GIP, que es lo que contiene también la tirzepatide, actúa directamente en la grasa y tiene un efecto lipolítico, ¿sí? Por tanto, es también una molécula muy interesante y con unos efectos, pues, potentes, Más potentes ¿vale? todavía. Yo, de hecho, me llega Ujú, efectos más potentes del Mounjaro ujú. que del Ozempic. Por eso estoy comentando, y de hecho ahora saldrá un artículo que los compara de forma paralela, head to head, que se dice. Y claro, yo siempre digo que claro, que tirzepatide tiene GLP-1 y GIP, es decir, son dos moléculas en uno, ¿vale? Y tienen pues este punto de acción en el tejido graso de forma directa, Ujú. ¿vale? Bien, estos fármacos yo en consulta los utilizo y los utilizo mucho, pero son una herramienta, ¿vale? Que tiene que ir acompañada de un cambio de hábitos, claro. Y vamos a trabajar esto juntos y os cuento yo cómo lo trabajo. Primero, cuando hacemos una fase de pérdida de grasa, sea con dieta, sea con fármacos, sea con una cirugía, ¿vale? Hay un riesgo de pérdida de masa muscular. Estos fármacos son potentes, sí, ¿vale? Pero nos aumentan el riesgo de pérdida de masa muscular, al igual que cuando hacemos una dieta, ¿vale? Por tanto, es cuestión sine qua non y es imprescindible que estos fármacos vayan acompañados de entrenamiento de fuerza, imprescindibles, ¿vale? Y a la vez tiene que haber una nutrición adaptada también a promover los buenos hábitos, priorizar la ingesta de proteínas y que no nos falten ni vitaminas, ni minerales, ni micronutrientes, ni antioxidantes que nos aporta la dieta. A mí dar el fármaco y no dar recomendaciones de hábitos no me parece que sea lo más oportuno, ¿vale? Y luego quiero destacar otra cosa. Un artículo que tenemos publicado en nuestro grupo de investigación, vemos que las personas que empiezan a usar estos fármacos tienen mayor adherencia a cambiar los hábitos. Por tanto, yo siempre veo el inicio de estos fármacos como una oportunidad excelente para reforzar otros hábitos que también tienen un impacto negativo o que también tienen un impacto, perdón, un impacto positivo para la salud. Así que para mí, fármaco y hábito tienen que ir de la mano, ¿vale? Y no podemos decir, no, pues doy el fármaco y no cambio hábitos. No, tiene que ser una cosa que tiene que ir paralela.
incluso como el que lo prescribe es un médico, que el paciente sepa que como abandone una cosa, va a tener que abandonar otra, o como, oye, intentar controlar que el consumo de ese fármaco también vaya acompañado con Claro, este check-in de decir, oye, la dieta y el sí, sí. entrenamiento también, ¿no? Bien. Exacto. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me parecen muy importantes es controlar cómo son los cambios de composición corporal, ¿vale? Yo tengo una persona, por ejemplo, que está utilizando este fármaco y veo con el paso de las semanas y de los meses que su composición corporal, pues conseguimos mantener la masa muscular y vamos perdiendo grasa, perfecto. Si veo un cambio que estamos perdiendo masa muscular y que también pues estamos perdiendo grasa, oye, pues ya no me gusta tanto. No estás haciendo el entrenamiento, necesitamos que hagas el entrenamiento, ¿vale? Por tanto, para mí es fundamental que los dos vayan de la mano. Y también quiero destacar otra cosa, y es los efectos rebote, ¿vale? Que todos le tenemos miedo, pero pasa absolutamente con todo. Es decir, ¿por qué no me gusta a mí, por ejemplo, la palabra dieta? Porque realmente la dieta, pues, es para un tiempo determinado, ¿no? Y cuando dejo de hacer dieta, recupero peso, Mm. ¿vale? Por tanto, lo ideal es, pues, cambiar mis hábitos y mantenerlo a lo largo del tiempo. Y con estos fármacos pasa lo mismo. Es decir, si yo dejo el fármaco y no he cambiado hábitos, voy a recuperar el peso, Mm. ¿vale? Pero claro, si yo inicio el fármaco, esto me ayuda a cambiar hábitos. Voy mejorando, voy perdiendo. Luego, cuando sea el momento de plantearme dejar el fármaco, ya tengo unos hábitos muy distintos. Por tanto, igual sí que podré mantener esa pérdida de peso sin el fármaco, Ujú. ¿vale? Y eso es tan importante, esos hábitos. De hecho, me estoy extendiendo en esta respuesta, pero creo que es un No, no, tema es muy que es muy interesante. interesante. Hay un estudio muy interesante publicado en New England Journal of Medicine, ¿vale? Donde les dan uno de estos fármacos que ahora ya no se habla tanto, que es el Saxenda, que es la liraglutida, que es de los primeros que salieron, ¿vale? Y en este estudio, pues, se les daba a un grupo de personas, se les daba el fármaco, ¿no? Claro, todas perdían peso, ¿vale? Y luego, en la semana cero, para que nos entendamos, se hacían 4 grupos. Un grupo que no se cambiaba hábitos y no se les daba el fármaco, un grupo que seguía con el fármaco, un grupo que hacía ejercicio y un grupo que hacía ejercicio y fármaco. Obviamente, el grupo que hacía ejercicio y fármaco es el que perdía más grasa, el grupo que no hacía nada recuperaba grasa, el grupo que, y eso es lo interesante, que tomaba el fármaco en comparación con el grupo que hacía ejercicio, Mm. conseguían mantener la pérdida de peso, Ujú. ¿vale? E incluso seguían perdiendo peso, ¿vale? O Mm. sea, fármaco igual de potente que ejercicio, ¿vale? Por Mm. tanto, yo siempre lo digo, tienen que ir las dos cosas de la mano. Y el hecho de empezar un fármaco es una excelente oportunidad para cambiar hábitos y reforzar otras cosas que son positivas. Mm. Vale, pero hablemos de, por ejemplo, riesgo-beneficio, Sí. porque entiendo que una persona con alto riesgo cardiovascular, porque tiene diabetes tipo 2, obesidad, Ujú. malos hábitos de, pues eso, un patrón de consumo de ultraprocesados y tal, obviamente yo creo que es evidente y yo creo que o sea, no tiene sentido. Podemos hablar del sistema de que nos hace Ujú. engordar y luego consumir el Ujú. fármaco, pero es evidente que ese fármaco para esa persona puede salvarle la vida. Correcto. Pero, ¿y si yo engordo 4 kilos y te digo, Antelm, que tú eres médico endocrino, pásame una receta que yo además tengo dinero, me pago estos fármacos? ¿Hay qué costo? O sea, ¿hay mayor riesgo que beneficio? Mira, Porque hay, aquí todo el mundo se plantea esto, es decir, claro, que una cosa es, sí, el contexto de que ya está claro. bastante jodido, No, te entiendo. al que dice, bueno, pues dame, que yo quiero para este verano perder 4 kilos. Yo para Operación Bikini no lo uso, ¿vale? Porque pienso que si realmente nos sobran 4 kilos, eso con cambio de hábitos lo tenemos que poder tratar, ¿vale? Por tanto, hay que analizar muy bien el caso, lo estás comentando. No, yo pienso que no todas las personas que les sobra peso deberían necesitar este fármaco, ¿vale? Pero a la vez también quiero destacar algo, y la evidencia científica nos dice que en personas con sobrepeso grado 2 o obesidad, cambiando los hábitos, ¿vale? Estas personas, entre un 35 y un 50% de las personas consiguen el peso objetivo, pero luego hay
un porcentaje de personas que se nos escapan y que no consiguen el peso objetivo. Y ahí también es cuando podemos entrar con el fármaco, ¿no? Por tanto, pienso que hay que entender muy bien el contexto. Yo es una herramienta que para perder 4 kilos no lo uso, ¿vale? O para hacer operación bikini no lo uso y siempre lo utilizo desde una perspectiva de salud. Lo utilizo desde la perspectiva de no es solo quiero perder peso, sino quiero ganar salud. Ese es mi objetivo con el paciente, ¿no? Y si es un objetivo puramente estético, ¿vale? Y puramente de no tal, es que no quiero hacer dieta o tal, para mí es innegociable. Es decir, necesitamos hacer una nutrición adecuada y entrenar bien. De todas formas, aunque esto obviamente fármacos habrán pasado muchos procesos digamos, de revisión, de seguridad y tal, todavía no tenemos que va a ser a largo plazo del uso continuado de esto, ¿sabes? Porque no sería la primera vez que fármacos se retiran una vez entran en el mercado, ¿no? Sí, te entiendo, pero esto pasa con todos los fármacos, es decir, la fase clínica, la última, la 4, ¿Lo han pasado? claro, pero me refiero que es siempre permanente. Ah, vale. Es decir, no se termina nunca. Tú puedes reportar efectos negativos de fármacos incluso que lleven muchísimos años, ¿no? Por tanto, claro, constantemente se va revisando la seguridad y como bien dices, es verdad que el tiempo que llevan en mercado pues, es limitado. Es verdad que en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, llevan más tiempo que aquí, ¿vale? Y esto constantemente se está revisando y se está evaluando, claro que sí, ¿vale? Y también pues nosotros como médicos constantemente, ¿no? Pues preguntamos y vemos. Y de hecho en los estudios hay distintos tipos de estudio y obviamente cuando se reportan efectos adversos que igual no son esperables, pues también se comunican y todo esto se trabaja, sí. Te voy a preguntar para que te mojes sobre qué opinas del sistema sanitario español a nivel de el tratamiento de obesidad, porque no es la primera vez que gente me envía, mira, esto es lo que me ha mandado a mi endocrino, una hoja de papel Ujú. con dieta hipocalórica, que eso no solo no es que es difícil de hacer, sino es que incluso yo diría que no es recomendable. O sea, están dando pautas, obviamente no en todos sitios, pero oye, que te ponen 5 galletas Marías con un vaso de leche semidesnatada de desayuno, ¿sabes? Ujú. Para perder peso. Ujú. O para diabetes tipo 2. O sea, ¿qué opinas en tu experiencia, que entiendo que has estado en el sistema público, cómo funciona? Bueno, público o privado también, porque no sería la primera vez, ¿sabes? Yo pienso que primero nos tenemos que creer todos que la obesidad es un problema de salud, ¿vale? Esto nos lo tenemos que creer todos. Y esto también no es incompatible en decir que no hay que estigmatizar nunca a nadie por su peso, ¿vale? Son dos cosas que no son incompatibles, ¿vale? Primero lo tenemos que creer y pienso que hay que dar tantas herramientas a los profesionales como herramientas a los pacientes, ¿vale? Para poder tratar incluso mejor a estas personas, ¿vale? Que haya pues menos tiempo de listas de espera, que estas personas pues puedan acceder a una variedad de tratamientos con más facilidad, poder dar pues más apoyo por parte de los nutricionistas clínicos del hospital, todo, que todo esto en cierta medida y todo esto pasa por intentar pues primero creer que la obesidad es una enfermedad que debemos tratar, que es una enfermedad crónica y recidivante, ¿vale? Y que necesitamos pues músculo, necesitamos pues personas profesionales implicados en el tratamiento de estas personas y que les intentemos pues entre todos ayudar. Pero también yo, bajo mi percepción, obviamente, conociéndote a ti, no pienso eso, pero es que es cierto que no sé si hay endocrinos de vieja escuela que no te hablan de entrenamiento de fuerza, no te hablan de la importancia del descanso, o a lo mejor no sé si es que no tienen tiempo, bueno, y ya ni te cuento de lo que es una alimentación saludable, a lo mejor todavía piensan que alto en proteína es malo, ¿no? Es decir, como que también creo que necesita una actualización en la parte de endocrinología. No sé hasta qué punto en la carrera de medicina se hace hincapié en los hábitos, porque aquí solo estamos hablando de hábitos, pero luego ¿y qué pasa en la carrera, sabes? Es que es eso, ¿no? Es decir, Sí, estamos sí. aquí dando, obviamente este podcast es de alimentación saludable, de hábitos saludables, pero que se invierte poco muchas veces luego en prevención, ¿no? Es decir, en la medicina preventiva.
Que parece que no, la medicina preventiva tiene que ser tú por tu cuenta en redes sociales porque quieres, ¿no? Pero es que no hay, ¿no? Yo pienso fundamental, que la medicina preventiva para mí es la base, ¿no? Y pienso que se podría reforzar todo esto. Es verdad que también en las carreras cada vez hay más, ¿vale? Porque yo recuerdo cuando yo estudié, que tampoco no hace tanto, pero cuando estaba en la carrera, que sí que ya había más clases relacionadas con ejercicio físico, Sí. tal. Sí. Es verdad que, claro, que cada, pues bueno, dependiendo de dónde estudias y demás, pues obviamente hay cierta flexibilidad, ¿no? Y luego también está el hecho de, yo pienso que sí que se tendría que reforzar, esto lo pienso 100%, tanto nutrición y ejercicio, es que a mí me parece fundamental, y hábitos en la carrera de medicina, claro que sí. Y también está la parte de que, pues bueno, pues yo, por ejemplo, en mi caso, me he intentado pues formar de forma hiper extensa, tanto en nutrición clínica, en nutrición deportiva y en ejercicio físico, Pero eso ¿no? es autodidacta. Yo Sí. creo que es que debería haber como una especialidad de medicina de prevención, que creo que la hay, ¿no? Pero no es. La gente no la recibe, ¿no? Sí, existe la medicina de salud pública y preventiva. Sí, Pero tú vas al médico y no te encuentras ese especialista. ya, O sea, yo lo digo ya te porque entiendo. incluso mi madre, que era la atención primaria, la atención Sí, de me duele la garganta y vas a tal, al centro de salud y tal, ella tenía pocas herramientas a nivel de formación, a nivel ya, de evidencia científica, de salud preventiva y todo. Y ahí yo creo que es una intervención muy buena. Luego se habla de que es cierto que el profesional sanitario más cercano a la gente es el farmacéutico, sí, porque lo tiene más accesible. Va a la farmacia y ese. total. Pero claro, está muy condicionado por los fármacos. Entonces es como que, no sé, yo veo ahí un fallo en el sistema, ¿sabes? Ya, te entiendo, te entiendo. Bueno, yo pienso también que esto es algo que iremos trabajando, y que yo pienso que las generaciones también que venimos y demás, yo pienso que en parte gracias a las redes, la verdad, cada vez todos lo tenemos más claro, y que pienso que cada vez es más frecuente que vayas al médico y que te digan, oye, pues tienes que entrenar. Y pienso que esto es algo muy bueno, que en parte también por las redes y por perfiles como el tuyo, pues nos encontramos que todo esto Ujú. mejora, y creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos. Sí. Yo el primero y todos, de intentar pues que este mensaje quede muy claro, que llegue a todo el mundo, y que nos lo creamos, y que realmente nos lo creamos. Yo, mira, por ejemplo, Carlos, una de las cosas que pienso es que hemos vendido el ejercicio físico, lo hemos vendido mal. Te cuento por qué, ¿eh? Porque pienso que a veces el ejercicio físico lo vemos solo con el objetivo de perder peso, ¿vale? Y esto es un error, porque realmente nos vamos a los estudios y dices, vale, con ejercicio físico, ¿puedo perder peso? Sí, la realidad es que sí, ¿vale? Pero hay personas que no pierden peso con ejercicio físico. Y eso es así, pero ganan otras muchas cosas. Todo lo que hemos hablado a nivel de salud hormonal, salud metabólica, cosas que solo podemos conseguir con el ejercicio físico, ¿vale? Y hay que, para mí, separar el efecto positivo del ejercicio físico que tiene de la salud a solo el peso, ¿vale? Y entrenar tiene que ser como lavarte los dientes. Es algo que tienes que hacer sí o sí. Entrenar es una necesidad biológica, y no hacerlo ya es un factor de riesgo de mala salud para siempre. Así que yo este mensaje quiero dejarlo muy claro, y empezar a disociar o a diferenciar, ¿no? Es decir, el ejercicio físico es mucho más que solo una herramienta para perder peso. Sí, que la gente casi que se lo toma el ejercicio físico como, bueno, es que a mí no me gusta. Y no y a lo mejor no te Claro. gusta, pero igual que pero se lo toman como el que no le gusta viajar o no le gusta leer. Bueno, en este caso es que el contexto de antaño era que tenías que hacer ejercicio sí o sí, porque para desplazarte, para tu trabajo, para tal, antiguamente hacías ejercicio físico. O Ujú. sea, es que el contexto te empujaba a mantenerte activo, y ahora tenemos un contexto todo lo contrario. Por tanto, tenemos que luchar contra este contexto, y ya no se trata de que te apetezca o no te apetezca, es que es una necesidad biológica, podría decirse, ¿no? Totalmente, totalmente. Y de hecho, Carlos, como tú entrenas, te pasará como a mí. Yo, si no entreno, me encuentro mal. O sea, si no entreno, me encuentro mal. O sea, literal, ¿eh? Y pienso, ¿cómo puede ser que haya personas que estén siempre así?
Ujú. ¿no? Es decir, a mí me aporta tanto el entrenamiento, pero ya no a nivel estético, sino a nivel mental, a nivel anímico, a nivel de todo. Sé que me hace mejor fuera del gimnasio, me hace mejor profesional, me hace mejor persona. Es que es fantástico, ¿no? Y yo pienso que esto hay que experimentarlo y hay que vivirlo, porque las personas que entrenamos lo tenemos clarísimo. Y una persona que se inicia, yo siempre les digo, dale una oportunidad, dale tiempo, ¿vale? Dale ese momento de decir, bueno, esto me aburre, tal, no sé qué. No, intenta superar esta barrera y luego esto engancha y el efecto que tiene es muy potente. Y también digo, cuando a mí me dicen ante el mes que mira, es que no me gusta entrenar, digo, mira, No niego, vaya. no lo niego, pero prueba distintas cosas. Es que ahora hay tantas modalidades, hay desde clases funcionales, Aerox, CrossFit, lo que quieras. O sea, haz lo que quieras, pilates con máquinas, lo que te gusta, pruébalo todo. Pero haz Ujú. algo que te guste, que estimule tu masa muscular. Y ya está, y pruébalo. No me vale el hecho de decir, he intentado hacer 5 flexiones en casa y digo, ay, Sí. no, ya no me gusta. Yo, bueno, porque también he tenido unos padres sedentarios, soy más tajante. Digo, mira, esto yo no niego que no te guste. Además, incluso ya he desistido de que te vaya a gustar a corto o medio plazo ningún otro deporte. O sea, Ujú. puedes probar todo que no te va a gustar. Pero esto es como si me dicen, no me gusta ponerme el cinturón, no me gusta Ya, tomarme esta pastilla que me ha recomendado mi médico, ¿vale? No, a lo mejor no te gusta, pero ¿es lo mejor para ti? Está claro que no. Entonces, hay veces que hay que hacer cosas que no nos gustan por nuestro bien, para un bien mayor, que además está totalmente evidenciado, ¿no? Es decir, que es que independientemente de la esperanza de vida, porque eso puede pasar cualquier cosa, que también obviamente aumenta la esperanza de vida, el bienestar y la funcionalidad, ¿no? Es total. decir, eso se ha visto incluso a veces no valoramos las incapacidades que nos genera el no hacer ejercicio físico hasta que ya las tenemos, ¿no? Es decir, es que la silla de ruedas a alguien que es sedentario y encima ya si tiene sobrepeso Claro. puede llegarle, ¿no? O por ejemplo, cansancio, ¿no? Tú también has estado en consulta, yo he estado en consulta y a mí todo el mundo me dice, no puedo entrenar porque estoy cansado. Ujú. Y yo siempre digo que esto es al revés. Estás cansado porque no entrenas, Total. ¿vale? Y es así. Y es verdad que al inicio yo lo entiendo. Yo soy el primero que a veces salgo de trabajar, estoy agotado y me cuesta mucho llegar al gimnasio. Pero sé que si llego y entreno, cuando salga, wow, suerte que lo he hecho. ¿Vale? Y de hecho, esto ya no es solo una opinión, nos lo dice la evidencia científica. Nos dice que entrenar reduce la percepción de cansancio crónico, de fatiga crónica. Y es fundamental esto, ¿no? Y vivimos en una sociedad estresada y cansada. Y una de las herramientas efectivas para mejorar esto es el ejercicio físico. Nos protege del estrés y nos reduce la sensación de Ujú. cansancio. Oye, pues a entrenar. Ujú. Y yo creo que la mejor hora para entrenar es la que la haces, ¿no? Porque Eso es, eso es. está claro. Pero si tuvieras que decir qué horas dirías tú para entrenar que son mejores, separar el cardio de entrenamiento de fuerza, Qué bueno. juntarlo, tal, esto, el tema de la organización, ¿cómo lo harías? Me encanta. Me encanta esta pregunta. La mejor hora es en el que se hace, Ujú. 100%, ¿vale? Y voy a lanzar unas cuantas herramientas. La primera, no, ha salido muy recientemente un estudio que dice que hacer ejercicio físico de alta intensidad 4 horas antes de dormirte sí que puede empeorar la calidad del sueño, ¿vale? Así que yo Ah. hacer ejercicio físico muy tarde, ¿vale? Sí que puede tener un impacto negativo en ese descanso posterior. Es verdad que siempre digo que es mejor hacerlo en esas 4 horas que no entrenar, ¿vale? Pero sabemos que no es lo ideal, ¿vale? Esto, herramienta número 1. Herramienta número 2. Sabemos que entrenar durante las horas de sol, que lo hablábamos por el tema de los trabajadores nocturnos, ¿vale? Nos ayuda a regular más los ritmos circadianos. Sí, por tanto, tiene un efecto metabólico que potencia los efectos ya existentes del ejercicio Qué físico, bueno. ¿sí? Y luego, número 3, en perfil de atleta, de buscar rendimiento, parece que entre las 4 y las 6 de la tarde es cuando hay más en estas horas, en esta franja horaria, entre las 4 y las 6 de la tarde, para rendimiento deportivo, parece que es la franja donde existe mayor rendimiento deportivo, ¿no? Así que unas cuantas herramientas importantes. Luego, para combinar entrenamiento de fuerza y entrenamiento cardiovascular, lo ideal, si buscamos maximizar rendimiento
y tenemos tiempo, sería separarlo en días, ¿vale? Es decir, un día de fuerza y otro día de entrenamiento cardiovascular. En caso que no podamos separarlo de días, separarlo de horas, es decir, por la mañana mi entrenamiento de fuerza, por la tarde mi entrenamiento cardiovascular, ¿vale? Y en caso de que no podamos hacer eso, primero entrenamiento de fuerza y luego entrenamiento cardiovascular dentro de la misma sesión, ¿no? Ujú. Así os doy todas las herramientas Qué bueno. posibles, ¿vale? Para ajustarlo con los Qué horarios. bueno. Yo sí he notado lo de hacer deporte por la mañana, como que llegas cansada por la noche y eso te mejora el sueño, pero que entiendo que Ujú. depende de cada uno, ¿no? Sí, sí que es verdad que eso, el efecto que tiene el ejercicio físico en los ritmos circadianos. Y si entrenamos durante la mañana, esto ya nos condiciona a que nuestros ritmos circadianos estén más alineados y nos ayuda a dormir mejor, ¿no? Así que sí que hay esa parte de evidencia científica que nos apoya a entrenar por la mañana, sobre todo Ujú. para mejorar nuestros ritmos circadianos. De todas formas, comer y entrenar no casa muy bien, ¿no? Porque, o sea, digo comer una comida potente, Eso es. está la sangre en el sistema digestivo, no está preparado para entrenar ni a alta intensidad, ni, bueno, para darte un paseo sí, pero eso no es entrenar. Totalmente. De hecho, unas de las causas más frecuentes de pájaras, es decir, mareos durante el entrenamiento o incluso vomitar durante el entrenamiento, es una mala programación de la comida anterior al entrenamiento. Hacer una comida muy copiosa, muy cerca del entrenamiento, hace que, claro, que tu sangre esté en el tracto gastrointestinal, no esté en otros sitios y que te encuentres mal, ¿no? Por tanto, sí que es importante. Yo a veces prefiero ir un poquito más vacío a nivel gastrointestinal a entrenar que no ir muy lleno porque sé que luego el entreno va a ser de peor calidad. Ujú. Así que es importante esto, respetar el tiempo de digestión, que sabemos que obviamente va a cambiar dependiendo del tipo de comida que hemos hecho antes de ese entrenamiento. Ujú. Joder, pues qué interesante, ¿eh? Hemos hablado de muchos temas, creo que no me dejo ninguno. Bueno, sí que me gustaría preguntarte, aunque lo hemos tocado antes con el tema del descanso, ¿Vale? pero tema de suplementos para el sueño. Bien, eh, yo ahora mismo estoy tomando magnesio, ¿vale? ¿vale? Estoy tomando, y me va bien, hemos sacado un nuevo suplemento de magnesio. Pero, por ejemplo, hubo una época que también tomaba melatonina, que hemos dicho Ujú. que para la gente que tenga turnos de noche y tal, le puede regular. Pero también ahora veo que todo el mundo toma melatonina porque sí. Ya, Y al final la melatonina también es como una hormona, ¿no? Entonces, sí, eh, tú, por ejemplo, para alguien que cumple todo lo que hemos dicho antes, el ¿vale? tema de descanso y todo eso, ¿qué suplemento le aconsejarías para el tema del sueño? Claro. A mí también me gusta ver cuál es el problema, ¿no? Si realmente hay, por ejemplo, un problema de inducción, es decir, de quedarte dormido, una melatonina de liberación rápida, ¿vale? A dosis pequeñas me gusta es una herramienta que uso con frecuencia. Pero es verdad que si luego hay problemas de calidad del descanso, Que te problemas. levantas por... Exacto, despertares precoces, que me levanto por la mañana y tengo la sensación que no he descansado. El magnesio me parece una herramienta también muy efectiva y sobre todo también en épocas de estrés, de ansiedad, en épocas muy demandantes, la ashwagandha es uno de mis suplementos y una de mis herramientas favoritas, con mucha evidencia científica sólida detrás y que tiene un impacto claramente positivo en el descanso y en la percepción del estado de ánimo, ¿no? Y luego tenemos otras herramientas como por ejemplo la glicina, que también es un aminoácido que mejora la calidad del descanso, que bueno, que pueden tener un papel, pero yo principalmente te diría melatonina, magnesio y ashwagandha son mis favoritos, ¿vale? Y que sí que es verdad que no me gusta utilizar los test de golpe, por lo que te comentaba, ¿vale? Sino que me gusta pues individualizarlo a lo que necesita la Claro. persona. Y luego también con el tema de los suplementos para el descanso, a veces también hay mucho marketing y realmente hay suplementos que no funcionan y que no tienen evidencia y que de forma repetida encontramos en fórmulas destinadas al descanso, ¿no? Claro. Por tanto, yo siempre pienso que es mejor pocos a Mm, dosis efectivas y de calidad claro. que no muchos sin evidencia. ¿Y cómo se toma la ashwagandha? La ashwagandha, la dosis aproximadamente serían de unos 600 miligramos al día, con un porcentaje de witanoloides, que es el principio activo, de alrededor de 5%, como es la materia prima Ujú. KSM66, que es la materia prima con más estudios, y se toma un comprimido antes de irte a dormir, Ujú. aproximadamente 30-60 minutos antes de irte a dormir. Pero no sé, pero porque también he escuchado que es como también como antiestrés y tal. ¿Se Sí. podría tomar a otra hora del día?
por ejemplo? Sí, luego hay personas que lo utilizan por la mañana. Esto yo lo adapto mucho si realmente queremos un objetivo más de mejorar el descanso o, por ejemplo, tenemos un síndrome ansioso claro y una hiperactivación a nivel cerebral y estar constantemente a tope, pues lo intento poner por la mañana, que sí que nos ayuda a modular y a adaptar esa respuesta al estrés, ¿no? Así que dependiendo mucho de lo que queremos conseguir, modulo la hora y la ingesta para intentar conseguir el efecto deseado. Ujú, ujú. Pues yo creo que ha quedado un podcast bastante completo, ¿eh? Hemos tocado de todo. O Qué sea, bueno, ha Carlos. estado muy bien, tío. Es que es verdad que la endocrinología es que afecta a tantas cosas Mm, y son tantas a nivel de hábitos que incluso muchas veces nos paramos en los síntomas, pero si empiezas a tirar de claro, atrás, empiezas a ver pues todas estas hormonas, estos hábitos, exacto. estos... Y sobre todo la importancia de lo que hablábamos, ¿no? De tratar de forma precoz, ¿vale? Cuando aparecen síntomas de que algo no va bien y claramente que los hábitos van a tener un factor protector en que nos pase todo eso, ¿no? Ujú, Y destacar también, pues, lo que hemos hablado, ¿no? Tanto el papel del entrenamiento de fuerza y el ejercicio cardiovascular, que ambos van a ser fundamentales para la salud. Y quiero destacar algo muy importante y es el hecho de no hacer ejercicio físico, independientemente de la composición corporal que tengas, es un factor de riesgo de mala salud, ¿no? Tanto de a ujú. nivel cardiovascular como también de procesos oncológicos. Ujú. Eso queda claro. Hay otra cosa que es verdad que me acabo de leer, que es que, y además recomiendo a la gente que, y dejaremos en la descripción tu Instagram porque compartes estudios muy interesantes, tío, de verdad, y son muy curiosos. Y tengo un amigo que es muy fan de las duchas de agua fría. ¡Oh! Tengo que es muy Temazo. tal. Y digo, mira, y le pasé un reel tuyo y digo, mira, que ahí tienes tu agua fría, ¿no? Como que no era tan beneficioso porque puede inhibir adaptaciones, ¿no? Es decir, que a lo mejor pues ahora Ujú. los deportistas de élite, ¿no? O los que juegan tantos partidos seguidos de fútbol, pues después meterse en agua fría, ¿no? Puede ser beneficioso para bajar la inflamación. Pero yo que lo que quiero es adaptarme, o sea, conseguir que el músculo se inflame para que genere Ujú. esta adaptación, meterme en agua fría no... No tiene sentido. De hecho, ya tenemos muchos estudios. Es que, de hecho, ya hay cosas que no termino de entender, ¿no? Tenemos claro que si nuestro objetivo es ganar masa muscular y mejorar ese rendimiento, las duchas de agua fría después del entrenamiento son una mala idea. Son una mala idea. Si luego uno, Entrenamiento de fuerza. entrenamiento de fuerza, Porque a lo mejor de bueno, cardio... cardiovascular, claro, pero también recordemos que del entrenamiento cardiovascular necesitamos recuperarnos y que se activan vías muy similares, ¿vale? A las que necesitamos para recuperarnos del entrenamiento de fuerza. Así que también en ejercicio cardiovascular tiene un efecto negativo. Tenemos estudios tanto en entrenamiento de fuerza como en cardiovascular de que el uso de agua fría después de estos entrenamientos, pues tiene un efecto negativo. No por tanto para rendimiento deportivo y, bueno, y para persona general, es decir, todos queremos mejorar masa muscular, por tanto, no tiene sentido hacer eso, ¿no? Luego, yo ya no voy a entrar en cosas como, por ejemplo, si es una experiencia que es placentera, A nivel ¿vale? cognitivo. Yo, A por ni- ejemplo, es lo que más he notado, ¿sabes? claro, si a alguien le gusta hacerlo para, pues bueno, el reto, el superarlo, la sensación de autocontrol, el todo eso, es que no tengo ningún, o sea, me parece súper bien, o sea, fantástico, fantástico. Pero claro, decir esto pienso que no es incompatible en decir que no tiene beneficios a nivel de composición corporal ni a nivel de rendimiento deportivo. Yo con los atletas que trabajo es una práctica que no recomiendo. De hecho, lo que realmente es interesante, ¿vale? Y lo lanzo aquí porque ya hay vamos, una cantidad de evidencia científica brutal, es la sauna. La sauna, en cambio, mejora la oxigenación de los tejidos, mejora el rendimiento, mejora la recuperación, incluso, o sea, tiene beneficios a nivel Cardiovascular. cardiovascular, ¿no? Por tanto, claro, yo a mis atletas que llevo y demás, cuando recomiendo técnicas de recuperación, la sauna está ahí, en cambio. Los baños de agua fría, absolutamente no. Ujú. Absolutamente Y no. además puede ser incluso más estresante el tema del agua fría. No sé, yo lo de la sauna tengo la suerte que el gimnasio al que voy hay sauna y Qué además bien. varias saunas, una de vapor, otra seca, súper buenas.
y intento que 2 veces a la semana, si puede, caer una sauna. Y es que lo notas, es como que amplifica el ejercicio, ¿no? Totalmente. De hecho, hay estudios de eso, ¿no? Que comparan el hecho de hacer ejercicio físico de menor duración, pero meter la sauna es igual de efectivo que un ejercicio de mayor duración, ¿no? O sea, tenemos Qué esos bueno. estudios. O sea, que realmente yo pienso que para rendimiento, para masa muscular, es decir, composición corporal, incluso a nivel cardiovascular, una sauna tiene mucho más sentido que el agua fría. Que luego quieres ducharte con agua fría porque te mola, pues oye, pues es que me parece fantástico. Pero también pienso que a veces con el tema del agua fría, Se ha vendido demasiado como ¿verdad? panacea de todo, ¿no? Y hemos llegado a un punto que ya es como, no sé, que la gente se ofende cuando dices esto. Y digo, pues, pero es que, no sé. Ya. Aquí tienes lo que dice la evidencia también. Sí, y que realmente pues si te gusta y lo disfrutas, pues no tengo nada en contra, pero no me vendas, ¿no? Ya. Que esto te va a ayudar a mejorar el rendimiento y te va a ayudar a ser mejor atleta y a ganar más masa muscular porque la evidencia nos dice que no. O a estar más saludable. Claro. Es decir, yo, por ejemplo, entrenar la resiliencia a estímulos extremos, yo pienso que se puede hacer de muchas formas, También es así. ¿vale? ¿Que lo quieres hacer con duchas de agua fría? Genial. O con baños de agua fría, genial, pero hay muchas El formas. ejercicio es una de ellas, El vaya. ejercicio es una de ellas, ¿vale? Y por ejemplo, a veces, pues, trabajar también en tu bienestar, pues, eso, ¿no? En tu salud emocional, en tus herramientas emocional, pues a mí también me parece una actitud Sí. de adaptación y de resiliencia también importante, ¿no? Y que también te puede aportar. Por tanto, hay muchas formas de entrenar esa capacidad de adaptación al cambio, ¿no? Ujú. Qué guay, porque hemos hablado de muchos hábitos, de dejar también claro, yo creo que ha quedado bastante claro el tema de entrenamiento de fuerza, de cómo lo recomiendas oye, siempre viene bien que lo recomiende un médico, que soy la autoridad sanitaria, por así decirlo. O bueno, por lo menos hay mucha gente que sí que es y con razón, os tiene como lo que diga el médico va a misa. Y es bueno que médicos como tú pues estén tan actualizados. Dejaremos tus redes por la descripción para que la gente pueda ver el contenido que subes, que para mí me parece súper interesante. Por eso, Gracias, Carlos. de verdad, eres de las pocas personas que en Instagram te sigo. No, la mayor parte de la gente la tengo silenciada. Pero tú subes contenido muy diverso, hablando con estudios que me Exacto. parecen muy interesantes, la verdad. Gracias, Carlos. Lo aprecio mucho, de verdad. Así que nada, vamos, te invitaré de nuevo al podcast cuando tú quieras. Estaré encantado de volver. Y ya invito a las personas a que nos dejen más preguntas, más temas y lo que Exacto. quieran, pues oye, pues lo hablamos en siguientes ediciones. Yo estoy encantado de volver cuando me queráis aquí. Genial. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias a ti.